Dejé de leer, mis orejas atentas al sonido de misiles explotando al menos a 2 cuadras de distancia. Susurré una oración rápida por Stelobes. Seguramente, el grande y poderoso cazador de alicornios no tendría dificultades para acabar con una yegua alicornio, esperaba. Rápidamente me reprendí por preocuparme. Stelobes era la criatura Ghoul Pony más resistente de todo el maldito yermo. Debería tener más fe en mis amigos. Aún así, me preocupaba por su seguridad cada vez que un plan requería que alguien aparte de mí fuera el que tomara riesgos solo. Calamity probablemente me daría una colleja si supiera lo que estoy pensando. Demonios, Omage, bueno, en realidad, Omage probablemente me golpearía en otro lugar y haría que me guste, y no debería estar pensando en cosas así en un momento como este. Concéntrate, Little Pip. ¡Atención! Calamity, Shenit y yo atravesamos lo que una vez fue una puerta interior en un piso superior de la estación de policía de Zebratown. El colapso había dejado la puerta expuesta al exterior, dándonos nuestro punto de entrada. Pirelic volaba detrás de nosotros en silencio. En este punto, nuestros esfuerzos se basaban en el sigilo, por lo que Stelobes se había ofrecido como voluntario para alejar al alicornio de la azotea mientras nos colábamos dentro. Me encontré luchando para que me gustara y no me gustara Midnight Shower. Supongo que no importaba de ninguna manera. El pony llevaba mucho tiempo muerto. Tal vez me importaba porque el astrónomo real había recibido el asombroso regalo de disfrutar personalmente de la presencia de Celestia y Luna. O tal vez era porque se trataba de un pony que había conocido a Stelobes en un momento bastante difícil e importante de su vida, y había hecho el esfuerzo de ser al menos cordial. Sin embargo, la intolerancia civil hacia el pony me inquietaba continuamente. Y pensar que este era un miembro del castillo real. Antes de dejarlo atrás, le había preguntado a Stelobes sobre su primera vez en Zebratown, haciéndole saber que los diarios de la cabaña devastada habían mencionado su nombre. El intento de asesinato de la reina Celestia y la heroica muerte de Big Macintosh golpearon profundamente a todos. Entre los afectados, los más fueron los que estábamos en la compañía de Big Macintosh. Después de la batalla de Gloucester, me había dicho Stelobes, la reina Luna ordenó que todos los soldados involucrados estuvieran estacionados más cerca del corazón de Ecuestria y lejos del frente durante al menos medio año. Un indulto de guerra, combinado con la oferta de terapia. Su asignación había sido en Zebratown, para mantener la paz. Había débiles toques de rosa en la habitación de más allá. Los efectos fueron mínimos, haciéndome sentir vagamente enferma en lugar de la muerte rápida y empalagosa del rosa concentrado que habíamos experimentado en la casa de baños. Aún así, tuvimos que actuar con rapidez. Recé para que las yeguas alicornio no mantuvieran a los prisioneros en una sección contaminada. Si es así, las cebras que habíamos venido a rescatar probablemente ya estaban muertas. La primera habitación se abría a un pasillo estrecho. Calamity extendió sus alas solo para que golpearan las paredes a ambos lados. No es justo. Gruñó. Estúpida arquitectura cebra. Miró a Shenit en tono de disculpa. Sin ofender. Descuida. Avanzamos sigilosamente, moviéndonos de una habitación a otra. Pirelict y yo tomamos la iniciativa, mi autolevitación me permitió retirar los cables trampa y desarmar las placas de presión que las yeguas alicornio habían instalado en todo el piso superior. Una vez más, las tácticas de las yeguas alicornio me parecieron inusuales. Escuché voces más adelante, las voces majestuosas de las pseudodiosas. Solo que esta vez las voces eran extrañamente diferentes. No pude identificar exactamente por qué. Agité una pezuña a los que estaban detrás de mí, indicándoles que se quedaran atrás, y lentamente me arrastré hacia adelante, escuchando. «Tenemos suficientes ponis rayados, ¿verdad?», dijo una de ellas. «Tenemos», golpeó su pezuña contra el suelo 8 veces, tantos. «No, tenemos tantos», dijo otra, golpeando las pezuñas 7 veces. «El enclenque murió cuando pasaron por el rosa de abajo, ¿recuerdas?». «Todos los ponis rayados son enclenques», se quejó la primera. «Tomemos los que tenemos y dejemos este lugar abandonado por la diosa». Había algo extraño en la forma en que se referían a sí mismos. Demonios, toda la conversación era extraña. «Odiamos estar aquí», habló un tercer alicornio. Me congelé, dándome cuenta de que un ala entera de las criaturas estaba en la habitación a mi lado. Empecé a retroceder, tratando de pensar en otra forma de entrar. No podíamos luchar contra ellos, sobre todo en espacios tan reducidos. Estábamos completamente jodidos. Este lugar abandonado por la diosa nos hace recordar cosas. Odio recordar cosas, continuó la tercera voz, y de repente me di cuenta de por qué sus voces sonaban extrañas. No las estaba escuchando en mi cabeza. Solo con mis orejas. Anoche recordé que antes era un macho. La nube rosa estaba jugando con su telepatía. Estaban aislados de la influencia de la diosa aquí. No era de extrañar que Trixie nos necesitara como sus agentes en Camelot. Luego me di cuenta, se suponía que las ruinas de Camelot estaban llenas de alicornios. Y esos alicornios no sabían que se suponía que éramos amigos. Estábamos más que completamente jodidos.
Me volví, indicándoles a los demás que retrocedieran por el pasillo. Del diario de Midnight Shower, día 29. Hoy ha sido un día asombroso. Después de que 2 dueños de tiendas más se negaran a hablar conmigo sobre el metal estelar, finalmente localicé la tienda de máscaras ceremoniales y me reuní con el propietario. Esta vez, tuve cuidado de no mostrar o incluso mencionar el conocimiento del metal. En lugar de eso pregunté sobre las leyendas de cebras que rodeaban las lluvias de meteoritos, y expliqué mi curiosidad con mi estigma. A cambio, la vieja yegua cebra me dijo mucho, aunque en voz baja y solo después de llevarme a una habitación trasera y cerrar su tienda. Habló de cómo las cebras creen que las estrellas mismas son los avatares visibles de entidades impías tan insondables que nuestras mentes se romperían si conociéramos la menor fracción de su mentalidad. Seres de una voluntad tan primordial y repugnante que todos los males de nuestro mundo no son rival para su vileza y crueldad. Mucho de esto lo había oído antes, pero no de una manera tan escalofriante ni con tanta convicción. Entre los más interesantes de sus cuentos estaba la historia milenaria que cuenta de una de las primeras ciudades cebra y cómo fue destruida por varios impactos de meteoritos durante la primera lluvia de meteoros registrada. La ciudad había sido el centro del comercio y la política de las cebras, y su destrucción sumió a la nación en cientos de años de guerras civiles tribales. Creo que los eventos de este cuento, si son ciertos, representan las raíces históricas de lo que se ha convertido en la mitología cebra dominante. Me había acomodado en un banco del parque cerca de la fuente Celestia, sospecho que la forma de una cebra de decir de antemano también somos ecuestres, cuando uno de esos enormes helicópteros de doble hélice, un Chinook, creo que lo llaman, descendió de Camelot, aterrizando en el lado más alejado de Zebratown. A pesar de mi posición como astrónomo real, nunca había visto una de las ministras. Hoy vi 2. Fluttershy, ministra de paz, salió del compartimiento de pasajeros junto con otros 8 ponis, 5 de los cuales llevaban maletas rosas. Pinkie Pie, ministra de moral, bajó y ordenó a su muy cargado personal que la siguieran mientras ella atravesaba la puerta principal que conducía a una de las cabañas de cebras, abría la puerta y entraba. Fluttershy solicitó cortésmente la compañía de los 3 restantes y partió directamente hacia el hospital. Media hora después, los 5 ponis de Pinkie Pie salieron de la casa, guardaron sus maletas en el Chinook y comenzaron a ir de puerta en puerta por el vecindario. No mucho después, Pinkie Pie salió de la casa, cerró la puerta detrás de ella, trotó hasta la puerta principal y plantó algo en la base de la puerta debajo de una alfombrilla diseñada para parecer tierra. Luego pateó tierra sobre la alfombrilla por si acaso. Entonces, la ministra de moral procedió a disfrazarse como un bote de basura. Debo admitir que fue divertido. Permití que mi curiosidad se apoderara de mí. Me senté en ese banco durante más de 1 hora, mirando el bote de basura vigilando la cabaña vacía y aparentemente con trampa explosiva. Mi paciencia fue recompensada cuando Fluttershy y sus ponis regresaron, escoltando a una pareja de cebras muy felices mientras su pequeña potranca probaba sus piernas. No había visto a la potra desde que fue tan horriblemente quemada, y es dudoso que la hubiera reconocido incluso si la hubiera visto, ya que todas las cebras tienden a parecerse mucho para nosotros, los ponis. Pero no fue difícil deducir quién era la potra. Del mismo modo, rápidamente se hizo evidente que la cabaña invadida por el Ministerio de Moral era su hogar. Incluso entonces, no estaba listo para la explosión que se desencadenó cuando la pequeña potranca pisó la placa de presión oculta de Pinkie Pie. Sospecho que estarán limpiando confeti de los bienes comunes de Zebratown durante semanas. Por no hablar de las serpentinas de varios tejados. La pequeña potranca estaba absolutamente encantada, después de que saliera arrastrándose de detrás de las patas de sus padres. El sonido de las trompetas casi me hizo encogerme debajo del banco. Las cebras salieron en tropel de las cabañas cercanas, aunque no estaba seguro de cuántas lo hicieron por invitación y cuántas solo estaban tratando de asegurarse de que el pueblo no estuviera siendo bombardeado. Pero la gran mayoría de ellas se unió a las festividades independientemente. Todo trajo una sonrisa a mi rostro. Incluso si las potras cebra tienen una preferencia muy diferente por la música de fiesta que un pony de Camelot corriente. De hecho, la única que no sonreía era la propia Pinkie Pie. Pero sospecho que probablemente porque había organizado una fiesta tan increíble y no tuvo tiempo para quedarse y disfrutarla. Las 2 ministras y su compañía se estaban elevando en el aire en ese helicóptero antes de que la potra hubiera llegado a cortar el pastel. Me agaché ante la cerradura de la bóveda de contrabando de la estación de policía de Zebratown, pensando mientras trabajaba. Pinkie Pie llevó las fiestas sorpresa a un nivel completamente nuevo. Me encontré pensando en la trampa festiva en el techo del edificio CRGSC, preguntándome qué tipo de fiesta podría haber estado organizando. Una fiesta de bienvenido de nuevo, lo siento porque los cocodrilos se te comieran la pierna para uno de los empleados del criadero, tal vez. O simplemente una fiesta de cumpleaños para alguien que trabajaba allí. O tal vez solo una fiesta de cumpleaños para uno de los cocodrilos. Negué con la cabeza. No podía imaginarme ni siquiera a Pinkie Pie organizando una fiesta para un cocodrilo. Eso sería simplemente tonto.
Los seguros se retiraron y la puerta se abrió. Entré, encendí la luz de mi pibuk y respiré hondo mientras disfrutaba del aire viciado pero libre de rosa del interior. Mis ojos se posaron en todas las armas y me detuve, aturdida. ¡Guau! La hostia. Susurró Calamity. Yo solo pude asentir. Estaba bastante segura de que no se suponía que las cebras tuvieran este tipo de armamento. Si los ponis de Camelot alguna vez hubieran tenido idea de que los ciudadanos ecuestres rayados justo debajo de ellos estaban acumulando algo como esto, se estaban preparando para defenderse de una invasión, dijo Calamity en voz baja. Shenita sintió. Lo más probable es que temieran que los ponis de Camelot finalmente vinieran a por ellos. Las armas están en muy mal estado, dijo Calamity con pesar, pero supongo que podría aprovechar algunas de las piezas buenas, tal vez unas 2 docenas. Tómalas todas, dije, de repente teniendo una idea. Empecé a abrir uno de los casilleros de armas. Todo lo que puedas convertir en algo bueno. Un momento después, tenía el casillero abierto y estaba mirando la cosa dentro. ¿Qué es esto? Shenid miró por encima de mi hombro y dijo simplemente. Lanzador de huevos fuego valirio. ¿Qué? Me tambaleé. Efectivamente, una de las cajas de munición que abrí más tarde contenía varios huevos desnudos. Tomándolos, los hice flotar hasta el LHFV. Vuelvo enseguida, les dije a los demás antes de volver al rosa. Unos minutos más tarde, regresé a la puerta del pasillo. Las yeguas alicornio seguían hablando dentro. Di un paso alrededor de la esquina cuando Fast se activó, y me complació ver que una de las yeguas alicornio era una púrpura con un conjunto de heridas reconocibles. Te pillé. Del diario de Midnight Shower, día 32. Recibí un decreto oficial de la Reina Luna hoy en respuesta a mis últimos informes. Mediante este documento de autoridad, firmado por la propia reina, la policía local está obligada a permitirme entrevistar a cualquier prisionero bajo su custodia. Noté una rareza en el pueblo. Era como si todo el lugar estuviera abandonado. Todas las tiendas estaban cerradas misteriosamente. Me dirigí directamente a la estación de policía de Zebratown, solo para encontrar las puertas cerradas y bloqueadas por dentro. Se me ocurrió que hoy debía ser una fiesta de las cebras. Teniendo en cuenta los tonos oscuros y siniestros de la mayor parte de su mitología, es lógico pensar que sus fiestas girarán en torno a temas sombríos y aterradores. Aunque el cierre de las oficinas de policía parece excepcional. Los ponis nunca cerrarían servicios vitales solo por una fiesta. Elipsis. En mi sueño, era Little Pibla Cebra. Trotaba por la ciudad de las cebras, no Zebratown, que intentaba combinar la herencia de las cebras con la estética ecuestre, sino una verdadera ciudad de cebras. Una ciudad formada en un bosque en la ladera de una colina, los propios árboles moldeados alrededor de casas y edificios después de que sus raíces hubieran sido atendidas con la más antigua y sagrada magia de sus pociones. Los hogares estaban marcados con máscaras de amistad y bienvenida. No había vallas. Solo tallas bendiciendo el hogar y protegiendo de los monstruos. Jardines de verduras y hierbas se extendían por cada casa y de las ramas colgaban frascos. No estaba segura de cómo sabía que a esto se parecía una ciudad cebra de la antigüedad, sé inteligente. Pero lo sabía de todos modos. Miré hacia la brillante noche estrellada y le sonreí a la luna. Mis ojos captaron una raya en el cielo. Parpadeé, insegura de lo que había visto. Pero luego hubo otra. Una de las estrellas había caído del cielo. Escuché jadeos y murmullos de las otras cebras a mi alrededor. No había sido la única en verlo. Otras cebras, mis amigos y vecinos, miraban al cielo. Sus ojos se agrandaron a medida que caían más estrellas, algunas de ellas cruzaban el aire hacia nosotros antes de apagarse. Una estrella particularmente brillante cayó del cielo y no se apagó. En cambio, se estrelló contra nuestra aldea forestal en un destello de luz, sonido y tierra, destruyendo casas y sacudiendo el suelo debajo de nosotros. Las estrellas nos atacaban. Otra estrella cayó del cielo, desgarrando una gran franja de fuego a través de la ciudad, asesinando a docenas de mis compañeros cebras. Ahora había pánico. Las calles se llenaron de vecinos que huían de sus cabañas, sin saber qué camino tomar. Sentí que el suelo temblaba por otro impacto. El bosque estaba ardiendo ahora. Miré hacia arriba, horrorizada, mis pezuñas se negaban a moverse, como si estuviera pegada al suelo. Otra estrella, la más brillante hasta ahora, se desprendió del lugar que le correspondía en el cielo nocturno, golpeándome directamente, me desperté con un grito ahogado. Miré los escombros a mi alrededor. Reventar a los 3 alicornios con un huevo de fuego valirio fue delicioso. Uno de ellos incluso había sido lo suficientemente rápido como para levantar su maldito escudo antes de que pudiera disparar. No le sirvió de nada. Pero no estaba preparada para cuán grande sería la explosión. Había sido cautelosa, apuntando a la pared detrás de las yeguas alicornio. La pared ya no estaba allí. Tampoco el suelo o el techo. La habitación que habían ocupado las yeguas alicornio, así como las habitaciones a cada lado, se habían convertido en unas fauces abiertas a la lluvia. Había disparado y me había hundido detrás de la pared. Esa pared había volado hacia el pasillo, colapsando, atrapándome entre ella y la otra.
Revisé el hechizo de asistencia médica y me sorprendió descubrir que, aunque estaba golpeada y magullada, no tenía nada roto. Tuve suerte de no estar empapada con sangre de alicornio. Miré alrededor. El LHFV yacía aplastado bajo un trozo de pared. No tenía valor ahora, aunque Calamity podría quitarle piezas para reparar otro si alguna vez encontrábamos uno. Me concentré, envolviendo el trozo de hormigón en un campo de levitación y levantándolo. Tomé el LHFV, luego usé mi levitación para hacer ingrávida la pared rota y la aparté. Me estaba arrastrando fuera de los escombros flotantes cuando Pirelith aterrizó a mi lado, Calamity y Shenid no muy lejos. Calamity arrastraba un enorme saco lleno de armas. Del diario de Midnight Shower, día 35. Esto no es una fiesta. Durante 3 días, Zebratown ha sido como un pueblo fantasma para mí. Durante 3 días he buscado audiencia con la policía y durante 3 días me han negado. Sé que aquí hay cebras. Puedo ver sus sombras moviéndose detrás de sus ventanas. Vi a una yegua cebra tirando de su alfombra de bienvenida adentro antes de cerrar de golpe cuando me acercaba. Otro apresuró a meter a su potra al interior, su expresión horrorizada cuando la potrilla intentó sonreírme. Suficiente es suficiente. Tengo un decreto oficial de la propia Reina Luna y voy a esperar fuera de esta puerta hasta que me reconozcan. Esperamos al pie de la escalera a Calamity. Nuestro amigo Pegaso estaba usando el enorme agujero que había hecho en el costado de la estación de policía para volar y guardar todo lo que él y Shenit habían sacado de la bóveda. Calamity tenía razón. Los prisioneros no estaban en esta parte de la estación de policía de Zebratown. Había explorado el resto con Pirelith después de asegurarles a mis amigos que no estaba tan mal como parecía. Encontramos algunas cajas médicas en los baños de la estación y algunas cajas de munición, pero no más alicornios ni prisioneros cebra. Estaban en la otra sección. Para llegar a ellos, teníamos que cruzar al otro lado por el sótano. Shenid bebió una de las 3 pociones curativas que había recogido, dejándola actuar en la mordedura del ghoul salvaje. Me sorprendió mirándola y sonrió. No temas, pequeña. Estaré bien. Es bueno que no te conviertes en ghoul salvaje si te muerden, ¿no? Asentí. Aún así, algo en su expresión me preocupaba. No tienes que rescatarlos solo porque uno de ellos sea mi hija. Tampoco tienes que compensar lo que hiciste con el pueblo caníbal. ¿Realmente había intentado disuadirme de hacer esto? Me volví hacia mi amiga Zebra y le pregunté con cautela. ¿Te parece bien que hagamos esto? ¿Qué quieres decir? Preguntó, sin seguir mi línea de pensamiento. Rescatar a tu hija, dije con cuidado. ¿Quieres hacer esto, verdad? Shenid me miró fijamente un momento. Pero luego su expresión se suavizó. Sí, por supuesto que quiero. Deseo que mi hija esté a salvo. Luego, bajando la voz, admitió. No sé si estoy lista para hacer esto. ¿Qué quieres decir? De acuerdo, este lugar era muy malo. Había todo tipo de formas de morir aquí. Pero esta mañana había visto a Shenid saltar de un autobús aéreo volador a la espalda de un ala de sangre en un esfuerzo por salvar a la gente. No parecía que Shenid tuviera miedo de correr hacia el peligro con nosotros. Si la salvo, dijo Shenid simplemente, seré responsable de ella de nuevo. Recordé todas esas cosas que había descartado como lógica loca de Zebra. Pero, para mi amiga, no era locura en absoluto. Así eran las cosas en su mundo, y se sentía acorralada por una responsabilidad inminente que no creía merecer o ser capaz de asumir. Shenid, tenemos que hacerlo, le expliqué sin convicción. No podemos dejar que mueran, incluso si rescatarlos nos cuesta algo que no estamos dispuestos a dar. Lo sé, pequeña. No lo hace más fácil. Asentí. Entonces trata de no pensar en ello por ahora. Concéntrate en lo que tenemos que hacer y nos ocuparemos de las consecuencias cuando lleguen. Calamity regresó. Desbloqueé la puerta del sótano y la abrí con una pezuña. El sótano estaba lleno de nube rosa. Mierda. Cerré la puerta de nuevo, tomando algunas respiraciones. Luego miré a Calamity, Shenid y Pirelith. ¿Listos para esto? Del diario de Midnight Shower, día 36. Abordé a uno de los agentes mientras intentaba escabullirse a casa después de su turno. Acorralada, la yegua cebra admitió que se había corrido la voz por todo el pueblo. Todas las cebras sabían ahora que yo estaba en posesión de metal estelar. Peor aún, de alguna manera habían conjeturado que era un fragmento de la armadura de Nigmaremon que había traído de Camelot. Inmediatamente me sentí angustiado, sabiendo que la proliferación de esta información pondría la valiosa reliquia que se me ha confiado en un gran peligro de robo. Las siguientes palabras de la alguacil rayada, sin embargo, revelaron que era justo lo contrario. Ninguna cebra estaría dispuesta a aventurarse cerca del trozo maldito de metal estelar, ni toleraría mi presencia debido a mi asociación con la reliquia. Locamente, en la mente de una cebra, mi exposición prolongada significa que de alguna manera estoy contaminado, como si hubiera contraído una enfermedad peligrosamente transmisible. Ninguna tienda hará negocios conmigo. Soy rechazado extraoficialmente pero con bastante eficacia. Es solo una maldita pieza de metal. Empujé mis papeles en la cara de la cebra, la arrastré de regreso a la estación y le exigí que me facilitara el acceso al prisionero.
Admitiré haber sido quizás excesivamente ruidoso y más enérgico físicamente de lo que corresponde a alguien de mi posición, pero mis esfuerzos provocaron una respuesta. Finalmente, el jefe de la policía abrió la puerta, aunque solo fuera lo suficiente para asomar la cabeza entre las pesadas cadenas que me impedían abrirla del todo. Echó un vistazo a mis papeles y accedió a la autoridad que me proporcionaron, pero con pesar me informó que el prisionero se había suicidado 2 noches antes y que no hablaría con nadie. No quedé satisfecho. Exigí ver el cuerpo por mí mismo. Sospeché que la cebra estaba mintiendo. O peor aún, sospechaba que había un juego sucio para impedirme hablar con la cebra cautiva. Para mi sorpresa, el jefe de la policía capituló. Se retiró y cerró la puerta. Pude escuchar cómo se quitaban las cadenas. Cuando volvió a abrirla, todos los agentes habían abandonado la habitación. Los vi mirando desde habitaciones contiguas como potros asustadizos mirando en la oscuridad debajo de su cama. El jefe de policía me condujo a través de la comisaría de Zebratown y abrió la puerta de las oscuras escaleras. Bajamos, pasamos por el piso que contiene los bloques de celdas normales y nos adentramos más hasta llegar a un subsótano donde se encontraba el gigante de hierro que es su caldera. Más allá, frente a la sala del carbón, había una habitación pequeña, no más grande que un armario, con una pesada puerta de hierro. Encastrada en la puerta había una pequeña ventana enrejada de vidrio grueso a través de la cual podía mirar hacia la cámara en sombras. Pude ver al prisionero. Las cebras no lo habían movido. Me inclino a asumir que no habían querido siquiera abrir la puerta, y mucho menos compartir un espacio con el cuerpo del Rayas en el interior. No pude distinguir la escritura en la pared, pero inmediatamente supe que había pintado las letras garabateadas con su propia sangre. Retrocedí cuando mi mirada cayó sobre él. Estuve seguro de que la cebra se había quitado la vida en un ataque de locura. Había mordisqueado sus propias pezuñas, sin dejar de roer, hasta que quedaron unidas a sus antebrazos solo por finas tiras de carne. No tengo idea de qué impulso impío le permitió sobrevivir el tiempo suficiente para hacer lo mismo con las dos. Elipsis. La celda estaba en medio del sótano. Cuando llegamos, mi corazón amenazaba con estallar y mis pulmones se negaban a funcionar. Mi cabeza se rompía y mi piel se sentía como si estuviera tratando de despegarse de mi carne. No podía llegar al otro extremo y no podía regresar, pero la celda estaba libre del rosa. Todo lo que tenía que hacer era desbloquearla. Busqué a tientas, gritando de dolor, y lo intenté de nuevo. Mis compañeros se apretujaron detrás de mí, muriendo. Esta vez, la puerta se abrió. Todos tropezamos dentro. La tortura se desvaneció, pero Miog mostraba los peores mensajes. Sin pociones curativas, no podríamos volver a salir. Y solo nos quedaban 2. 2 de nosotros tendríamos que quedarnos atrás, atrapados en esta celda hasta que los demás pudieran regresar con suministros curativos. Vosotras 2, adelante, dijo Calamity con voz ronca, agitando un ala débilmente hacia Shenit y yo. Abrí mi boca para discutir, pero él me la cerró con su pezuña. Es vuestra misión más que la mía, y es mejor que seáis vosotras las que la terminen. Además, las 2 tenéis experiencia en escapar de prisiones. Shenit se tambaleó, pareciendo afligida. No, entonces se detuvo, sus ojos se abrieron horriblemente, todo el color restante se fue de la piel debajo de su pelaje. No estaba mirando a Calamity. Sus ojos estaban fijos en la pared detrás de él. Pasé junto a mi amigo Pegaso y miré la pared. Había palabras allí, garabateadas con el color oxidado de la sangre. Pero las palabras eran extrañas, las letras en ningún idioma que conociera. Shenit, ¿qué es? Una profecía, entonó suavemente. En el antiguo idioma de nuestro pueblo. Tragando, leyó lentamente, con un temblor en su voz. A la luz de nuestras estrellas, iluminamos vuestro fin, y brillamos sobre las tumbas de toda clase de cebras. 100.000 pesadillas descenderán sobre vosotros, los ejércitos de nuestro vástago oscuro llenarán los cielos, y enemigos de ciudades impenetrables caerán sobre todas vuestras tierras, protegidos por armaduras hechas con sus propias almas. Regocijaos con nosotros. Porque cada uno de vosotros morirá. Me quedé paralizada, tiesa en este lugar, una lenta burbuja de horrorizada revelación arrastrándose a mi mente desde el más negro abismo. La profecía estaba equivocada. Era una mentira. Pero, por mucho que las cebras detestaran cualquier cosa que asociaran con las estrellas, seguramente una profecía como esta había llegado al líder de las cebras y a los líderes religiosos de su tierra. Había visto 4 estrellas. Sabía que había cebras leales a Cébrica y ponis leales a ellas. Esto había llegado al líder de las cebras, y cuando las cebras vieron los megahechizos y los escudos de Alicornio, no habrían hecho la misma suposición que Fluttersi sobre cómo los hechizos podrían usarse para proteger ciudades enteras. Cuando supieron que el libro negro había caído en las pezuñas de Rarity, e incluso la escucharon sugerir el uso de contenedores de alma para crear armaduras invencibles, ¿podían creer que abandonaría el proyecto? ¿Qué tal la nueva armadura de los Pegasos? ¿Y cómo habrían reaccionado si hubieran descubierto lo que estaba haciendo Duilit Sparkle? La profecía era una mentira del fin del mundo diseñada para llevar a las cebras a los peores extremos posibles. Pero, ¿cómo lo supo la cebra?
¿Cómo pudo predecir, retorcidas y distorsionadas, cosas que ni siquiera empezaron hasta después de su muerte? La adquisición del libro negro, de hecho, ocurrió tras su captura. ¿Cómo? De acuerdo, no era imposible. Había visto habilidades premonitorias antes. Quizás las estrellas, o algo, le dieron a la cebra algo equivalente a los sentidos inusuales de Pinkie. Tal vez fue alguna influencia del libro negro, o hechizos que se habían tejido después de que se convirtiera en un contenedor de alma. Quizás la cebra había tomado mentos fiestuki, o algo más potente. Las cebras fueron las que crearon esas drogas después de todo, ¿verdad? O quizás no importaba. No, quizás no. No importaba. Los agentes de la policía estaban tan aterrorizados por esta cebra loca que no habían estado dispuestos a abrir la puerta para sacar el cuerpo. Miré hacia abajo. Y, efectivamente, el esqueleto todavía estaba allí. Midnight Shower no había podido ver toda la profecía desde la ventana. Quizás nadie lo hizo nunca. Era muy posible que fuéramos las primeras personas en ver la escritura en la pared. Y lo peor era que no importaba. Incluso si esta profecía nunca salió de esta habitación, las cebras no la necesitaron. El Ministerio de Ciencias Arcanas había descifrado la magia de bypass de las cebras solo unas pocas semanas antes del final, y ya la estaban usando para crear escudos que solo individuos específicos podían atravesar. Willith Sparkle estaba comenzando a probar con ponis la fórmula Mi creadora de alicornios el mismo día de los ataques. Una vez que se extendieran esos avances, era solo cuestión de tiempo antes de que Equestria tuviera defensas impenetrables y un ejército de luchadores alicornio, y las cebras perdieran. Las cebras ya habían perdido. Equestria había ganado. Solo era cuestión de dar el paso final. Jaque mate en un número predecible de movimientos. Y si las cebras verdaderamente creían que no había ninguna posibilidad de sobrevivir a una rendición, que se enfrentaban a la aniquilación, o a un castigo peor por parte de Nigmaremon, y eso creían en verdad, entonces su única jugada posible era reventar el tablero. Las cebras no vieron otra opción. Elipsis. Del diario de Midnight Shower, día 36, anexo. Casi he terminado de empacar. No tiene sentido continuar mi investigación aquí. No conseguiré más cooperación de las cebras de Zebratown. Para mi consternación, ni siquiera Daisy responde a mis llamadas, aunque supongo que perfectamente podría estar fuera del pueblo. No importa. Le he enviado un mensaje a la Reina Luna, informándole de mi fracaso y mi inminente regreso. He ordenado que un carruaje real me recoja en menos de 2 horas. Eso debería ser suficiente para empacar esta terminal y lo último de mis pertenencias. Quiero deshacerme de este lugar y volver a mi propia cama antes de la medianoche. Y ahí está el golpe en la puerta. Parece que se han adelantado. Bueno, tendrán que esperar. Pero no les haré esperar mucho. Y ahora han pasado de golpear a aporrear. Me preocupa que la Reina Luna esté decepcionada conmigo y desee verme antes de que tenga tiempo de empacar. O tal vez tienen invitaciones a una velada en Camelot y temen que llegue demasiado tarde. No importa. De todos modos, he decidido que realmente no necesito esta basura. Siempre puedo comprar cosas nuevas una vez que esté de vuelta en el regazo de una sociedad de personas razonables. En realidad, todo lo que realmente necesito son esas cosas que ya están en mis maletas, así como la caja de seguridad con la reliquia y esta terminal. Estaré listo para ir tan pronto como haya terminado de escribir esta entrada y haya cerrado. Elipsis. Shenit y yo miramos hacia arriba. Toda la escalera de este lado del edificio se había derrumbado, llevándose una buena parte de cada piso con él. Estábamos en el fondo de un pozo de 4 pisos, mirando hacia arriba a través de donde solían estar los techos y los suelos. 3 pisos más arriba, pudimos ver una celda de la cárcel y las cebras adultas jóvenes atrapadas dentro, apenas. La celda estaba detrás de un escudo generado por 2 familiares alicornios verde oscuro sentados frente a ella como guardias, inmóviles, sin parpadear. En el piso de arriba, 3 alicornios más vigilaban. Bueno, al menos la nube rosa no se había filtrado en esta parte del edificio ni había quedado atrapada aquí. Seguía recibiendo desagradables advertencias médicas en mi op, a pesar de haber encontrado un par de pociones curativas más en el palco médico del vestuario del alguacil y bebido una. Shenit bebió la otra. Me sentí un poco mal por no haberlas guardado, pero cuando las 2 salimos del sótano, no podríamos haber rescatado a ninguna cebra. Si no hubiéramos encontrado esas 2 pociones, habrían tenido que rescatarnos a nosotras. Realmente odiaba la nube rosa. 5 alicornios. Mierda. Debería haberlo visto venir. Los alicornios normalmente trabajaban en grupos de 3. Había 3 en la otra ala. 1 en el techo. Eso significaba al menos 2 más, y 5 tenían aún más sentido. ¿Cómo diablos se suponía que íbamos a hacer esto? No había forma de caminar sin ser vistas hasta la celda. Y apenas estábamos en óptimas condiciones de combate. Estaba trabajando en un plan brillante. Casi tenía el comienzo de uno cuando escuché a Shenit jadear suavemente. Shepir. Grité de sorpresa cuando los dientes de Shenit mordieron mi crin y me tiró a su espalda. La cebra cargó a la vista de las yeguas alicornio, gritando un grito de batalla.
Uno tras otro, los tres alicornios encendieron sus escudos y saltaron hacia abajo, lanzándose hacia nosotras. Shenit se volvió y corrió, pero no muy lejos. Aguanta, pequeña. Envolví mis pezuñas delanteras alrededor de ella con fuerza, preguntándome qué pensaba hacer. Giró, bajó su cuerno y comenzó a cargar para encontrarse con la más cercana de las yeguas alicornio. ¿Estás bromeando, verdad? En el último momento, Shenit saltó. La cebra atravesó el aire y yo me aferré a su espalda para salvar la vida. Sus pezuñas golpearon el escudo de la yegua alicornio y se alejaron de él, manteniendo el impulso, saltando a la siguiente, luego a la tercera. La cebra aterrizó en el tercer piso frente a los dos alicornios verdes. Yo todavía estaba abrazándola con fuerza, mirando hacia abajo a las tres yeguas alicornio completamente sorprendidas que acababan de ser utilizadas como plataformas de salto. Shenit se encabritó y balanceó la cabeza hacia un lado y luego hacia el otro, cortando con su cuerno a través de las gargantas de los dos alicornios que tenía delante. El escudo cayó. «Abre la puerta, pequeña», exigió. Deprisa. Parpadeé, todavía sintiéndome aturdida, y me bajé de su espalda. Extendí mi magia, abriendo la cerradura de la puerta de la celda con facilidad. Las yeguas alicornio debajo estaban recuperándose de su sorpresa y volviéndose hacia nosotras. ¿Tienes más de esos orbes de memoria, pequeña? Asentí. Sí, pero no caerán, pero estos alicornios se habían desconectado. Podían caer justo en el mismo truco. Retrocede, le advertí. Shenit pasó a mi lado en la celda, se quitó el bolso y arrojó su contenido ante las cebras jóvenes de ojos muy abiertos. Mientras hacía flotar todos los orbes de memoria que tenía, la escuché decir: «Los objetos como este que llevo, que todos se pongan uno. Rápido». Las yeguas alicornio volaban hacia nosotros. Mirándolas fijamente a través de las ruinas, arrojé los orbes de memoria al abismo, gritando: «Huevos de fuego valirio por cada monstruo. Toma castaña». Los tres alicornios se dispersaron. Detrás de mí, escuché a las jóvenes cebras empezar a gritar de dolor. Me di la vuelta y le di la espalda al abismo con alarma. ¿Qué? Me detuve, aturdida una vez más, sin dar crédito a mis ojos. Y algunas de las cebras tienen fetiches mágicos que les permiten volar. La voz de Rarity sonó dulcemente en el fondo de mi mente, hablando con los tres imbéciles que acosaban a Rainbow Dash. Si creéis que es imposible que una cebra vuele hasta valle en las nubes, tenéis una memoria trágicamente corta. A las 8 cebras frente a mí, incluida la propia Shenit, les habían crecido alas grandes como de murciélago. «Guau, ¿eso es? ¿Cuándo lo has hecho?» Mi mirada cayó al extraño talismán que colgaba del cuello de Shenit, formado en parte por un inhalador, y los idénticos usados por cada una de las otras cebras, varias de ellas, quienes todavía se retorcían mientras sus alas crecían. Me di cuenta para qué era el cuero de los alas de sangre. Shenit me sonrió con fingida inocencia. «¿Te das cuenta de que son un poco espeluznantes, verdad?», dije finalmente, sonriendo solo un poco. Una vez más, estaba montando la espalda de Shenit, esta vez con mis patas delanteras envueltas alrededor de su cuello mientras sus alas batían a ambos lados de mí. La lluvia caía sobre nosotras, empapándonos a las dos. Las otras 7 cebras volaban detrás de nosotras. Teníamos una ligera ventaja. Pero ninguno de este grupo era mejor que el más novato de los voladores. No se podía decir lo mismo de las 3 yeguas alicornio que nos perseguían. Salieron en picado de la estación de policía detrás de nosotros, levantando sus escudos tan pronto como despegaron. Una luz brillante y un trueno cortaron el aire, y una de las cebras gritó cuando un hechizo de relámpago de alicornio lo golpeó. Cayó del cielo, dejando un rastro de humo. ¡No! Extendí mi magia, agarrándolo con una red telequinética y atrayéndolo hacia nosotros, pero la joven cebra ya estaba muerta. ¡Wush! Misiles gemelos salieron disparados desde algún lugar de las ruinas de Zebratown abajo, golpeando contra uno de los escudos de alicornio. El monstruo dirigió su atención a este Lobes. La estación de policía de Zebratown explotó. La explosión atravesó la mitad más grande de la estación de policía y destrozó el edificio. La fuerza de la explosión se estrelló contra los 3 alicornios, haciendo que sus escudos fallaran, y derribando al que se lanzaba hacia este Lobes del cielo. La onda de choque nos golpeó y Shenit perdió el control. Detrás de nosotros, escuché a este Lobes aprovechando al máximo el momento de vulnerabilidad de las yeguas alicornio. Lancé mi magia alrededor de Shenit, las 6 cebras supervivientes y yo, tirando hacia arriba, tratando de suavizar el choque. Aterrizamos en el lago del anfiteatro con una percusión de fuertes salpicaduras. Jadeé, luchando por nadar hasta la superficie, no mejor que Velvet Remedy. Mi cabeza salió a la superficie una vez, apenas. Aspiré una mezcla de aire y agua cuando una ola golpeó mi hocico. Lo último que vi fue un estallido de verde y dorado destellando en el cielo sobre donde solía estar la estación de policía de Zebratown. Elipsis. ¿Qué has hecho qué? Chilló Velvet Remedy. La lluvia finalmente había cesado, dejando el yermo fresco, gris y húmedo. No había arcoíris, pero el aire tenía un olor fresco que era absolutamente agradable. Era nuestro segundo día desde el regreso.
Llegamos tarde en la noche, justo después de que terminó la tormenta. Nuestro regreso fue anunciado con sorpresa y celebración entre las cebras de Glitmark, pero pasamos la noche durmiendo y la mañana recuperándonos y lamiendo nuestras heridas, metafóricamente. Quería un funeral para las 2 cebras que no pudimos salvar, pero las cebras de Glitmark no querían estropear el primer momento feliz de sus vidas recientes con luto. En cambio, dirigimos nuestros esfuerzos a ayudar a esta ciudad lo mejor que pudimos antes de irnos. Esta vez, no abandonaría a quienes acababa de salvar. Calamity levantó la vista del robot militar que estaba reparando y se levantó el sombrero. Exploté la gran caldera que tenían en el sótano. Loebes trabajaba junto a Calamity, accediendo al robot con su armadura mágica a través de una herramienta de técnico de Pibuk que le había prestado. El Ranger de Applejack estaba reprogramando a cada uno de los robots en el local de Ángel para que Calamity pudiera hacer que funcionaran bien, convirtiéndolos en guardias para la ciudad de Glitmark. Velvet Remedy tartamudeó, pareciendo completamente horrorizada. Oye, sabía que no podría llegar a ninguna de las salidas, pero imaginé que podría recorrer los 3 metros hacia la sala de la caldera, accionar todos los interruptores correctos y girar todas las perillas correctas y regresar a la celda antes de caer. Sonrió tímidamente y agregó, y, ya sabes, abrir el horno para que Pirelig pudiera volar adentro. Pirelig tarrulló alegremente. De todos nosotros, ella era la que tenía mejor estado, después de haber sido incinerada en un fuego que ella misma provocó. ¿Por qué? Me imaginé que Lil Pip y Shenit estaban demasiado ocupadas, y no queríamos que nadie muriera tratando de salvarnos, explicó Calamity. Así que pensé, oye, la explosión de una caldera es principalmente vapor, ¿no es así? Y vimos como la lluvia se llevaba la nube rosa, así que calculé que una explosión de vapor limpiaría el sótano de la nube enseguida. Pero, la explosión podría haberos matado. Bueno, la celda parecía realmente robusta. Pensé que aguantaría. Calamity sonrió, sonrojándose. Por supuesto, obtuvimos una explosión mucho más grande de la que esperaba. Menos mal que la explosión se fue en su mayor parte hacia arriba. Eso es una locura. Velvet Remedy pisoteó, atrapada entre el alivio de que Calamity estuviera vivo y el deseo de estrangularlo por llevar a cabo un plan tan imprudente. La suave voz de Shepir entonó. Ese es el amigo tuyo cuyo nombre es Calamity, ¿verdad? Shenit pasó al trote junto a Calamity con Shepir y varias de las otras cebras de la ciudad a remolque. Su hija miró al Pegaso mientras pasaban y Calamity inclinó su sombrero hacia adelante y saludó. Encantado de conocerte, señorita Shepir. Shenit estaba llevando al grupo de cebras a los laboratorios debajo de Farmacia Conejo Ángel. No estaba segura de cómo me sentía acerca de que Shenit le enseñara a la ciudad de Glitmark cómo fabricar Dash, pero había cedido a su argumento de que la ciudad necesitaba algo que pudieran vender a los comerciantes a cambio de comida y suministros. Esta era su forma de intentar hacerse responsable de ellos. Íbamos a estar sin Shenit, pero solo por un corto tiempo. Iba a quedarse en Glitmark, pasar algún tiempo con su hija y ayudar a la tribu de Glitmark mientras el resto de nosotros recorríamos las ruinas de Camelot. El Ghoul de Camelot hizo una pausa en su trabajo, mirando a Calamity. ¿Cómo sabías que la caldera seguiría funcionando? Contaba con que no funcionaría bien, en realidad. Por eso explotó. Velvet se volvió y siseó a Pirelig. No puedo creer que participaras en algo tan loco. La hembra fénix de fuego Valirio parecía un poco avergonzada pero no menos orgullosa de sí misma. Velvet Remedy se echó la crin hacia atrás, levantó la nariz y gronó. Los escuché, con una sonrisa en mi rostro. Me volví hacia las cebras que estaban en una fila junto a mí. Cada una empuñaba una de las armas de fuego que Calamity había reconstruido a partir del desorden de armas que habíamos rescatado de la bóveda de contrabando de la estación de policía. Ahora mirad de cerca, les instruí, comenzando su primera lección sobre puntería y seguridad con armas de fuego. Me miraron intensamente, ansiosos por aprender a defenderse a sí mismos y a su ciudad. Por primera vez en las diosas sabían cuánto tiempo había esperanza en Glitmark. Capítulo 37. La sombra de los ministerios. Ven aquí, moradora del establo. Hay cosas que debes saber. Por fin, he llegado a este punto de la historia. Y os ruego que me permitáis tomarme un poco de libertad al contarlo. Había sido un camino largo y tortuoso para llegar a Camelot, y todavía tengo que contar las dificultades y descubrimientos que tuvimos allí. El más vital de esos descubrimientos fueron los 6 orbes de memoria, los últimos orbes de memoria, que encontré allí. En esos recuerdos, los velos comenzaron a abrirse, mostrándome mi verdadero lugar en este mundo, mi propósito en la vida y cómo iba a terminar todo. Finalmente pude vislumbrar mi propio destino. El hecho de que haya tardado tanto es probablemente exasperante, y quizá os preguntéis por qué no expliqué esto antes. En verdad, he omitido muchos eventos, tratando de contar solo las partes suficientemente importantes o emocionantes de mis aventuras para que siguierais leyendo. Os he contado estas cosas, supongo, por la misma razón que la Reina Luna le contó su historia a Midnight Shower. Contexto.
Solo con el contexto adecuado podréis comprender cuán significativos fueron esos recuerdos y cómo llevaron mis patas al camino que me trajo hasta aquí a hacer lo que estoy a punto de hacer. A pesar de todo eso, todavía me quedaba un largo y brutal viaje por delante. Solo había visto destellos, no había encontrado mi virtud. No entendía mi papel en este mundo. Y desconocía por completo la guerra que estaba a punto de caer sobre todos nosotros. No los vi hasta que terminó nuestro tiempo en Camelot. Y creo que sería demasiado contarlos todos a la vez. Demasiado para mí, al menos, intentar revivirlos todos en ese orden. Entonces, con vuestra indulgencia, me desviaré de la cronología estándar y repartiré mi relato de esos recuerdos a lo largo de la historia mucho más larga de nuestras experiencias en Camelot. Gracias por leerme. Ha sido terriblemente rápido, comentó Calamity, mirando la niebla color rosa claro que ya estaba llenando las calles de Camelot mientras mirábamos desde lo alto. La lluvia constante había eliminado la nube rosa del aire en los días anteriores. Sin embargo, la nube era tan densa que volvió a teñir el aire solo medio día después. La mayor parte de la ciudad fue construida con piedra tallada en la misma montaña que Camelot abrazaba. Las calles adoquinadas estaban alineadas con elegantes estructuras formadas con piedra y argamasa o roca moldeada mágicamente. La mayoría de los edificios de piedra todavía estaban en pie, aunque agrietados y derrumbados por el peso de violentas eras. Mientras pasábamos volando, una torre de 3 pisos, que alguna vez fue una posada de lujo, se derrumbó con un estruendo profundo, formando remolinos de polvo de piedra teñido de rosa. Todo lo más vulnerable a la entropía de la nube se había reducido a óxido y escombros, manchas y deformidades que alguna vez fueron objetos y estructuras decrépitas teñidas de rosa desmoronándose en los extremos. Curiosamente, algunas de las cosas mejor conservadas eran las que alguna vez estuvieron vivas. Las formas negras y retorcidas de los árboles muertos se alineaban en las calles llenas de huesos oscuros y rosados, muchos de los cuales se habían hundido parcialmente en los adoquines descoloridos. El único otro lugar que parecía inquietantemente conservado era el grupo de edificios que una vez habían formado el corazón de Ecuestria, desde una dispersión de torres de piedra blanca hasta el castillo real en sí. Y la niebla rosa se había asentado por todas partes, tenue en el aire debajo de nosotros, más espesa en las calles y entre las estructuras que aún estaban en pie. Empeorará con cada hora que pase, nos advirtió Lobes. Por la mañana, la nube rosa habrá recuperado toda su fuerza. Apreté los labios con determinación antes de decir. No será un problema. Después de Zebratown, no voy a pasar más tiempo aquí de lo absolutamente necesario. Una de las cosas que nuestras experiencias en Zebratown habían dejado muy en claro era que la amenaza que representaba la nube rosa era directamente proporcional a su concentración. Habíamos pasado horas en la ligera neblina de la nube que persistía en la estación de policía de Zebratown con solo problemas de salud menores. Nada que no pudiera remediarse con una poción curativa y algo de tiempo al aire libre. Sin embargo, los lugares donde la nube rosa se condensaba eran letales más allá incluso de las descripciones de Lobes. Vamos a aterrizar justo enfrente del Ministerio de Imagen, entrar corriendo y agarrar lo que vinimos a buscar, les dije a mis compañeros. Luego galopamos hacia el Ministerio de Genialidad, cogemos lo que necesitamos y nos vamos. Con un poco de suerte, entraremos y saldremos en menos de una hora. Habíamos pasado las primeras horas del día ayudando a Glitmark. Ahora mismo, Shenip todavía estaba allí abajo enseñando todo lo que podía sobre técnicas de sigilo a las cebras jóvenes. El sol se estaba poniendo, sumergiéndose debajo de las nubes para pintar el mundo en tonos de naranja y rojo sangre. Esperábamos aprovechar la inminente oscuridad. ¿Estás seguro de que este lugar no fue atacado?, preguntó Velvet Remedy, observando la evidente destrucción en toda la ciudad. ¿Todo eso es solo por la edad? El efecto entrópico de la nube rosa acelera la descomposición, señaló Lobes. Si la ciudad no estuviera hecha en gran parte de piedra, se habría convertido en polvo hace mucho tiempo. Solo los lugares mágicamente protegidos están significativamente intactos. Creo que la explosión también causó bastante daño cuando el escudo cayó, comentó Calamity mientras giraba en círculos a una altura segura, arrastrándonos sobre la ciudad periférica y hacia el castillo mismo. Pensé que los misiles dejaron de caer después de que se lanzó la nube rosa. Sí, yo también lo escuché así, pero no es esa la explosión en la que estoy pensando, explicó Calamity. Recuerda, el mega hechizo fue lo bastante potente para que la nube rosa en Camelot pareciera una esfera sólida desde fuera. Y el escudo no es exactamente aire, para empezar, por supuesto. La presión del aire en Camelot habría sido, no estoy segura de qué tan alta, pero habría sido bastante alta. No es de extrañar que la nube rosa se filtrara en cada superficie que tocó hasta estos extremos. Creo que en el momento en que el escudo cayó, hubo un infierno de, bueno, tú ya lo viste, Lobes. ¿Estoy en lo cierto? No lo vi, dijo Lobes con un taciturno tono desafiante. Estaba demasiado concentrado en la ola de agua rosa que venía hacia mí. Revisé lo que habíamos aprendido de nuestro llamado ensayo de Camelot en Zebratown, más allá del hecho de que Lobes y yo no estábamos de acuerdo sobre lo que significa seco.
El mayor peligro que esperábamos enfrentar en Camelot era la nube rosa en sí, pero el interior de la estación de policía de Zebratown no era mucho peor que Camelot en este momento, por lo que estaba muy segura de que convendría minimizar nuestra exposición. Del mismo modo, aunque sabíamos que la nube rosa tenía el potencial de fusionar objetos con la carne, o entre sí, eso solo parecía ser preocupante cuando nos encontrábamos dentro de las concentraciones más altas, momento en el que tales fusiones eran la menor de nuestras preocupaciones de salud. Como tal, anuncié que iba a entrar con mi armadura y mi pibut. Voy a ponerme una silla de batalla en el momento en que aterricemos, respondió Calamity. Esa sería una decisión tonta, respondió Lobes. Ya que vas a insistir en correr el riesgo de usar armadura, tu armadura del enclave no solo ofrece un grado mucho más alto de protección, sino que sus armas de energía mágica son mucho más adecuadas para enfrentar algunos de los peligros que más probablemente encontraremos. Las palabras de nuestro Ghoul de Camelot me recordaron una de las lecciones más dolorosas de Zebratown. Mis habilidades de combate eran casi inútiles aquí. Los dos enemigos a los que teníamos más probabilidades de enfrentarnos eran los Ghouls salvajes de Camelot y las yeguas alicornio. Ninguna de mis armas valía contra los últimos una vez que levantaban sus escudos, o contra los primeros en absoluto. Para detener a un Ghoul de Camelot, no solo tendría que derribarlos, sino luego correr y cortarles la cabeza de alguna manera. Desafortunadamente, las balas no tienden a decapitar. Sí, lo sé, respondió Calamity obstinadamente, pero aunque sé que las posibilidades son pequeñas, no pienso correr el riesgo de fusionarme con esa maldita cosa. Escupió para enfatizar. Nuestra otra preocupación medioambiental eran las emisoras. Lobes advirtió que cualquier sistema de transmisión, desde transmisores Pibuk hasta Paraspribots, probablemente se habían convertido en trampas letales, incluso los localizados en interiores. Afortunadamente, también nos aseguró que normalmente deberíamos poder escuchar las malditas cosas antes de entrar en sus zonas de muerte. Las dos emisoras de las que había sido víctima antes estaban bajo el agua, impidiéndome escucharlas. Y en ambas ocasiones había estado viajando lo suficientemente rápido como para entrar en su área de efecto mortal antes de que pudiera reaccionar. Con suerte, viajar con cautela nos permitiría evitar esas trampas mortales mientras estuviéramos en Camelot. Volviendo a su observación anterior, Calamity reflexionó. Aún así, la nube rosa está volviendo muy rápido. ¿Estás seguro de que simplemente está brotando de las calles? ¿Qué crees si no? Preguntó Lobes. No sé, que de alguna manera se está alimentando, ofreció Calamity. Lobes agitó su cola envuelta en metal. ¿Crees que el mega hechizo todavía está activo? Sentí un escalofrío. No sé cómo es posible que la nube rosa siga aquí de no ser cierto. Ese era un pensamiento profundamente desagradable. Velvet Remedy habló. Pero eso sería una locura. Si el mega hechizo persiste, con el tiempo envenenará el planeta entero. Las cebras no podrían haber querido eso. No, ni siquiera ellas sabrían. Recordé el rumor que había mencionado Lobes. Después de que cayera el escudo, las cebras lanzaron bombas de fuego valirio para terminar de arrasar la ciudad. Pero, si eso es cierto, esos misiles nunca llegaron a su destino. Es posible, ofrecí, que lo hayan diseñado para funcionar indefinidamente solo para asegurarse de que duraría tanto como lo necesitaran. Y porque esperaban que fuera destruido junto con Camelot poco después de que cayera el escudo. Después de haber hecho su trabajo y asesinado a las hermanas Alicornio. Pirelic dejó escapar una nota triste. Volamos en silencio unos momentos más. Elipsis. ¡No! Dije, arrebatando telequinéticamente el orbe de Flutters y de Velvet Remedy mientras lo sacaba de una de sus cajas médicas. Ahogó un grito cuando el orbe se alejó flotando de ella. Little Pip. Devuélveme eso, exigió, bajando la voz. Fruncí el ceño pero negué con la cabeza. Te has estado perdiendo demasiado en esto, Velvet. Realmente está empezando a preocuparme. Había dejado pasar esto durante semanas. Después de todo, sus evasiones en el orbe de Fluttershy parecieron disminuir después de que Pirelic se uniera a nosotros. Pero desde que el Fénix de Fuego Valirio había sido herido y Velvet Remedy había descuidado a un pony moribundo para salvarlo, mi amiga Unicornio había estado recurriendo al orbe con mayor frecuencia que antes. ¿Perdona? Resopló Velvet, tirando de él telequinéticamente. Estoy bastante segura de que no he pasado ni la mitad de tiempo perdida en orbes de memoria que tú, señaló. Y he sido mucho más inteligente sobre cuándo y dónde hacerlo. Ay. Está bien, es verdad. Pero al menos no veo el mismo una y otra vez, dije, tratando de sonar razonable. No puede ser bueno. Velvet frunció el ceño. Porque me gusta este. No importa cuánto sufra en la realidad, siempre puedo encontrar consuelo en Fluttershy. Y sí, es escapismo. También lo es leer un libro, desafió. ¿Estarías tan preocupada si leyera un mismo libro una y otra vez? Todos tenemos nuestros pequeños hábitos que nos ayudan a pasar el día. Y al menos el mío no es autodestructivo. Pude sentirla a punto de tocar el tema de los mentos Fiestuki, pero se contuvo, no deseando llegar tan lejos. En cambio, suspiró.
Este mundo es horrible, y no parece que esté haciendo mucho para mejorarlo. Todos mis amigos insisten en arriesgarse a morir o quedar malheridos a diario, yo no, intervino Lobes. Sí, bueno, pero tú eres un problema completamente diferente, ¿no? Espetó Velvet. Mi antiguo hogar ha sido asaltado, aquellos que conocía asesinados, y ahora estamos a punto de adentrarnos en una ciudad maldita a petición de una déspota psicótica que busca la extinción de la especie de los ponis. Así que tal vez este escapismo sea solo para mantener mi cordura. Lobes se volvió hacia mí pero no dijo nada. Sabía mis propias razones para querer frenar su adoración a Fluttershy, pero claramente esta no era la forma. ¿Qué es eso?, preguntó Velvet Remedy, cambiando de tema. La vi apartar el orbe antes de volverme para ver qué le había llamado la atención. El sol poniente pasaba detrás de una aguja alta, delgada y blanca que se elevaba desde la ciudad, más alta que la torre más alta del castillo y flanqueada por un par de alas de mármol que alcanzaban los 3 pisos de altura. La luz del sol pareció prender fuego a una nube alrededor de la aguja mientras su sombra atravesaba la ciudad de abajo. El monumento celestial, nos informó Lobes. La reina Luna lo hizo construir después de que la reina Celestia renunciara para honrarla a ella y a sus 1000 años de gobierno. Por supuesto. Por eso es más alto que el propio castillo, dijo Velvet Remedy. Luna les estaba dejando en claro a todos que no pensaba en sí misma como un reemplazo de Celestia. Más allá del monumento celestial se extendía un campo sin vida bordeado de horribles árboles muertos que parecían salir de la tierra como garras esqueléticas y hambrientas. El campo estaba bordeado por caminos de adoquines rotos. En el centro había una enorme piscina rectangular de agua saturada de rosa. Frente al monumento se alzaba el castillo real, una gloriosa masa de torres derrumbadas y piedra blanca agrietada. El campo estaba flanqueado por los centinelas silenciosos de 6 edificios conservados uno frente al otro como piezas en un tablero de ajedrez. Los ministerios, cada uno ahora una sombra de su majestuoso e impresionante yo anterior. Esta era la calle del ministerio. Esos son muchos alicornios, silbó Calamity, mirando las formas oscuras que pululaban alrededor del extremo más alejado de calle del ministerio. Nos habían advertido sobre las yeguas alicornio en las ruinas de Camelot, pero había asumido que estarían esparcidas por la ciudad. En cambio, se habían agrupado en la calle del ministerio. Era casi como si algo en el castillo atrajera a las yeguas alicornio como una lámpara a las polillas. Demasiadas para poder entrar en la calle del ministerio. Estarían encima de nosotros antes de que el bandido aéreo tocara tierra. Los alicornios eran algunos de los oponentes más peligrosos y poderosos en el yermo, pero al menos habían sido predecibles. El encuentro en Zebratown cambió todo eso. En el rosa, las yeguas alicornio perdían su telepatía y su conexión con la diosa. Aquí, eran individuos y sus tácticas y comportamiento cambiaban radicalmente. Lógicamente, no tenía suficiente experiencia para estar segura, pero mis instintos me decían que esperara que estos alicornios fueran más inteligentes que los que había combatido en Apalosa y Liverpool. Su individualidad permitiría un pensamiento táctico más creativo. Al mismo tiempo, deberían estar menos coordinadas. Y, si mis sospechas se confirmaban, ser menos amenazantes mágicamente. Con la excepción de los propios de cada raza, todas las yeguas alicornio parecían poseer los mismos hechizos. Pero el único hechizo que las yeguas alicornio habían usado en Zebratown, aparte de sus escudos, fue un hechizo de rayo, y solo una de ellas lo había usado. Si todas hubieran poseído la gama completa de hechizos normales de las yeguas alicornio, probablemente nos habrían masacrado. En cambio, había llegado a sospechar que las yeguas alicornio estaban empleando un conjunto común de hechizos, uno otorgado por la diosa. Y cuando perdieron su conexión con ella, también perdieron la mayoría de sus hechizos. Lástima que el maldito hechizo del escudo pareciera inherente. Está bien, nuevo plan, anuncié. Aterrizamos en ese grupo de edificios en el lado opuesto del monumento celestial y nos colamos, moviéndonos rápidamente de un edificio a otro hasta que alcanzamos nuestros objetivos. Lobes, ¿cuál de esos edificios es el Ministerio de Genialidad? El Ministerio de Genialidad es el edificio más pequeño, hecho de piedra negra como obsidiana, más arriba, justo al lado del castillo y frente al Ministerio de Moral, respondió Lobes, y agregó para aclarar. El Ministerio de Moral es el que tiene una torre de amarre para globos de fiesta. Estaba justo al lado del castillo. Por supuesto que lo estaba. Elipsis. Levanté mi cuando Calamity nos llevó de regreso alrededor del monumento y comencé a buscar un buen lugar para aterrizar. Directamente detrás del monumento se extendía un conjunto de estructuras moderadamente conservadas adornadas con tejados dorados. Los edificios estaban esparcidos por una generosa extensión de espacio que imaginé que debió haber sido un parque. Un pequeño río serpenteaba a través de él, el agua manchada por cintas de color rosa, terminando en un lago del centro de la ciudad. «Allá vamos», gritó Calamity mientras escogía un lugar y comenzaba a perder altura. Agradecí la advertencia de Calamity a pesar de que realmente no había nada que hacer para prepararnos. Velvet Remedy respiró hondo, aparentemente con la intención de contener la respiración. Nos dejamos caer en el rosa.
El tinte del aire transformó la puesta de sol en algo completamente extraño, los tonos rojos y naranjas cambiando a colores enfermizos. En fin, incluso con el cambio de planes, deberíamos entrar y salir en unas pocas horas. Miob mostró un nombre de ubicación enviado desde el hechizo de mapeo de mi Pibuk, Escuela de Celestia para unicornios con talento. Un grupo de luces se encendió en mi brújula OP, ninguna de ellas inmediatamente hostil. Dirigí mi atención en su dirección mientras Calamity volaba entre los tejados de los edificios más altos. Las luces procedían de uno de ellos. Insté a Calamity a que volara un poco más cerca. Torre de marfil, proclamó Miob mientras nos acercábamos a la elegante estructura rematada con una aguja en forma de cebolla dorada. Estudios de posgrado. Una de las zonas más altas de la Torre de Marfil tenía una hermosa ventana de varios pisos. Durante el ataque, el aumento de la presión del aire provocó la implosión de la ventana y toda la torre se llenó de nube rosa. Cuando pasamos, pude ver lo que una vez había sido una biblioteca, todos los libros habían podrido hacía tiempo. La Torre de Marfil se había convertido en un lugar de condensación. Pude ver gruesos mechones de un rosa casi sólido flotando por las escaleras desde la cámara de abajo. Varias formas reptilianas oscuras se acurrucaban por la biblioteca, de vez en cuando flexionando alas correosas. Una de las criaturas estaba acurrucada en el cuenco destrozado de lo que una vez había sido un reloj de arena gigante, dormitando profundamente. Dragones. Dragones Gold de Camelot. Cerca de la edad de Spike en ese orbe de memoria, pensé mientras recordaba estar atrapada en el cuerpo de Spike, recordando la sensación de sus alas. Podían ser sus hermanos, me di cuenta, atrapados para siempre en cuerpos subdesarrollados que no podían crecer y nunca morirían. La vista golpeó una cuerda melancólica en mi corazón. Una nota triste que continuó sonando incluso cuando 3 de sus luces correspondientes cambiaron a rojo. 3 de los dragones de Camelot dieron la vuelta, observándonos mientras pasábamos, luego extendieron sus alas y se lanzaron tras nosotros. Stelobes reaccionó de inmediato, corriendo hacia la ventana trasera del bandido aéreo. Stelobes, espera. Grité, insegura de si mis acciones eran prudentes, pero no dispuesta a cometer el error de disparar primero una vez más. Velvet, adelante. Dejando escapar el aliento que había estado conteniendo, Velvet Remedy se puso de pie de un salto, dándome una expresión extraña al pasar. Era su forma de decir silenciosamente ya era hora o todavía estaba enfadada conmigo por tratar de quitarle el orbe de Fluttershy. El cuerno de Velvet brilló suavemente cuando Stelobes se hizo a un lado, dándole paso. Dragones de Camelot, su voz retumbó, magnificada majestuosamente. No somos más que pequeños viajeros, honrados de estar en vuestra magnífica presencia. Os suplicamos que nos permitáis pasar por vuestro territorio. Prometemos que nuestra visita será breve y no os molestaremos. ¿De verdad? Retumbó Stelobes, su tono dejó en claro que la diplomacia de Velvet Remedy no podía funcionar. No, susurró ella. En realidad no. Se volvió hacia mí. Lo siento, Little Pip, comida. Gritó uno de los dragones. Excelente. Comían ponis. Por supuesto que comían ponis. El señor Topaz había estado planeando un festín. Claro que sí, por supuesto, respondió Velvet Remedy. No pensaría en pasar por vuestra casa sin traer algo para pagar el peaje. Con eso, sacó flotando uno de los vestidos que me había comprado en Torre Tenpenny. El único, noté, que tenía varios zafiros tejidos en los dobladillos. Me temo que solo tengo un regalo, así que espero que no os importe compartirlo. Arrojó la prenda por la ventana trasera del bandido aéreo, y los 3 dragones inmediatamente fueron tras el vestido tachonado de piedras preciosas. Volviéndose, Velvet Remedy sonrió y sugirió. Entremos antes de que terminen de pelearse. Elipsis. Salté del bandido aéreo en el momento en que tocó tierra, haciendo levitar nuestros suministros con nosotros. Habíamos dejado todo menos lo esencial con Shenit en Glickmark. Calamity se liberó del arnés. Oye, mirad, dijo Calamity, señalando entre los edificios cercanos los escombros de portapapeles de Clip Clop a unas pocas cuadras de distancia. Tal vez deberíamos pasar por allí en nuestro camino de regreso, sugirió mientras todos comenzamos a galopar hacia el edificio más cercano. El lugar perfecto para conseguir una armadura para el bandido aéreo. No te desvíes, espera, ¿qué? Parpadeé a Calamity, confusa. Yep. ¿No te has fijado en todos esos portapapeles? Preguntó Calamity, volando a nuestro lado. Esas cosas son casi indestructibles. Honestamente, no me había dado cuenta. Pero claro, yo no buscaba en la basura tan implacablemente como lo hacía Calamity. Aún así, portapapeles como armadura. Tenía que estar bromeando. Están hechos de carbono puro y comprimido. Continuó Calamity. Apuesto a que ni siquiera Lil Mac podría hacer un agujero en uno. Portapapeles de car. Ah, ya recuerdo. Los nuevos sí. Pero solo después de que dejaron de fabricarlos con terconita. La familia Apple tenía un monopolio de minas de terconita, nos informó Stelobes. Velvet Remedy nos siguió por detrás, con una expresión confusa en su rostro.
Pensé que eran granjeros de manzanas, le susurró a Pirelli, que volaba a su lado. Bueno, maldita sea, dijo Calamity. Si unos pocos ponis no hubieran acaparado toda la terconita para ellos solos, tal vez no se les habría acabado, como acabó pasando. Te haré saber que Applejack jamás acaparó terconita, replicó Lobes. Usó cada pizca de terquedad que tenía. Parpadeé, mi boca medio abierta. ¿Acababa Lobes de hacer una broma sobre Applejack? ¡Guau! La ola de dolor atravesó mi cabeza cuando llegué a los escalones que conducían a la puerta del edificio. Miob marcó su nombre en medio de advertencias médicas. Sentí como si hubiera un tornillo de banco apretándose alrededor de mi cuerno. Mi visión se volvió borrosa y mis orejas empezaron a pitar. Tropecé hacia atrás y el dolor se desvaneció de inmediato. ¡Guau! Grité, extendiendo una pata delantera para detener a los demás detrás de mí. No fui lo suficientemente rápida. Calamity no se detuvo, pasó volando sobre mí y atravesó la puerta de golpe. Tan pronto como se abrió la puerta, pude escuchar la estática. Calamity estaba a mitad de camino en el vestíbulo cuando aterrizó, tambaleándose, y se dio la vuelta. Pude ver que la sangre comenzaba a caer por sus orejas y las comisuras de los ojos cuando se volvió para mirarnos, con una mueca de dolor en el rostro. Luego miró por encima de nosotros y mordió el aire. Pude ver sus ojos ensangrentados abrirse cuando se dio cuenta de que no estaba usando su silla de batalla. Bamboleándose, gritó, señalando por encima de la puerta. Lil Pip. ¡Ay! Cayó de rodillas. Entré corriendo, sacando a Little Macintosh de su funda, ignorando las explosiones de dolor en mi cabeza y el repentino tinte rojo en mis ojos. Me di la vuelta, y al instante vi el altavoz de la megafonía de la escuela construido en la pared justo encima del busto de la diosa Celestia mirándonos desde encima de la puerta. Blam. Mi primer disparo falló, cavando un agujero en la pared cerca del altavoz. Mi visión empeoraba rápidamente y no podía usar mi hechizo de focalización. No reconoció al altavoz como un objetivo. No había nada en lo que fijarse. Blam. Blam. Mi segundo disparo destrozó la cara de Celestia. El tercero golpeó el altavoz, que explotó en una lluvia de chispas. El sonido de la estática se suavizó pero aún permaneció. El dolor no desapareció. Había al menos un altavoz más aquí. Miré a mi alrededor, pero mi visión estaba nadando en rojo. No podía ver nada. El zumbido en mis orejas ahogaba casi todo lo demás. Apenas pude escuchar las explosiones a mi alrededor cuando perdí el equilibrio y caí de costado, mi visión se volvió negra. Mi visión se aclaró de nuevo casi instantáneamente, dejando mis orejas zumbando suavemente y un dolor de cabeza relativamente menor golpeando mi cerebro. Los otros habían cargado detrás de mí, y, a juzgar por el humo y los escombros, Lobes había ametrallado las paredes superiores del vestíbulo hasta que la estática se detuvo. Gemí y me senté lentamente, limpiándome la sangre de los ojos. Tenemos un nuevo problema, me informó Velvet Remedy, su voz parecía extraña y lejana. Parpadeé hacia ella, tratando de aclarar mi visión, luego miré hacia la entrada donde ella estaba señalando. Un hechizo de escudo había descendido sobre el frente de la puerta. Aparentemente, disparar al vestíbulo de la escuela de magia privada de Celestia había activado las defensas. Llegamos al tercer piso antes de descubrir que la escalera al siguiente nivel se había derrumbado, lo que nos obligó a atravesar las aulas para llegar a la escalera en el lado opuesto. Mi plan para evitar desvíos había tenido un mal comienzo. Abrí una puerta, revisando miope en busca de hostiles, luego me dirigí al salón de clases. El edificio era antiguo, pero afortunadamente estaba libre de la nube rosa, lo que nos permitió proceder con cautela. Operamos bajo el supuesto de que la oficina del administrador en el piso superior tendría una terminal capaz de apagar los escudos que nos encerraban dentro. Al menos, eso es lo que asumimos que era el gran espacio en la parte superior de la torre, basándonos en un mapa que había decorado la pared trasera del vestíbulo, un mapa que había perdido grandes pedazos bajo el bombardeo de granadas de Lobes. Incluso en su estado de decadencia, la habitación tenía cierta elegancia que la distinguía de los edificios fuera de Camelot. Filigrana en las paredes y muebles, restos andrajosos de pancartas podridas, baldosas de mármol agrietadas de 2 tonos, suelo con motivo de tablero de ajedrez azul. Hice una pausa, mirando el globo terráqueo escondido en la esquina, los continentes comenzando a despegarse de su superficie. Curiosamente, siempre había imaginado que el mundo era plano. Miré alrededor. La última lección que se había enseñado en esta sala fue aparentemente astronomía, ya que la pizarra todavía mostraba un diagrama, si lo estaba leyendo correctamente, de los caminos únicos con que el Sol y la Luna rodeaban nuestro mundo. Esto no lo habían cubierto las clases de ciencias en el establo 2. En cambio, habíamos aprendido sobre mecánica y robótica, ciencias arcanas y hechicería. A veces me había preguntado dónde se iba el sol cuando Celestia lo bajaba, imaginando que estaba escondido debajo de nosotros, posiblemente tomando una siesta. Si este diagrama era cierto, entonces Celestia lo estaba trasladando a otra parte del mundo para que fuera de día en otro lugar. Me preguntaba si ese lugar era la tierra lejana donde vivían las cebras. O quizás la tierra natal de los dragones.
¿Eso significaba que Ligmaremon los había encerrado en un día eterno, asándolos vivos lentamente? Y. ¿Qué tan mal tenían que estar las cosas ahora para que los Pegasos pudieran ver ocasionalmente el sol y la luna en el cielo al mismo tiempo? Increíble, dijo Velvet Remedy. Me volví para ver que no era la única distraída por el contenido de la habitación. Velvet había subido al trote los escalones que corrían a lo largo de las filas de sillas en el lado de la habitación opuesto a la pizarra. En la parte superior, cerca de otra puerta, había varios carteles. Velvet estaba mirando uno que mostraba a una potranca muy pequeña proyectando mágicamente un escudo alrededor de ella y su familia mientras una cebra de aspecto malvado bajaba un cartucho de dinamita hacia ella con una caña de pescar. Estaban enseñando a los potros a usar sus hechizos de escudo para protegerse de un ataque de mega hechizos. Velvet Remedy pisoteó. Del póster, deduje que el hechizo fue uno de los primeros que se enseñaba a cualquier unicornio que tuviera la capacidad de aprenderlo. Bien podrían haberles enseñado que se escondieran debajo de sus escritorios. Remedy, no hay escritorios en esta habitación, señaló Calamity. Velvet Remedy se dio la vuelta y vio las filas de sillas y el atril. No había un escritorio a la vista. Suspiró. Ese no es el punto. Quizás Celestia simplemente no quería que tuvieran miedo. Ofrecí. Tenía que imaginarme que decirles a los potros una mentira que les permitiera creer que había algo que podían hacer era más amable que dejarlos sintiéndose indefensos. ¿O mi creencia nacía de la amabilidad corrupta? Gruñí, odiando a Trixie. Luces rojas comenzaron a aparecer en mi brújula op. Varias de ellas, convergiendo en la puerta junto a Velvet Remedy. Velvet. Siseé, tirando de ella hacia mí antes de señalar la puerta. Calamity, ahora con su silla de batalla, voló y se colocó entre la puerta y nosotros. Le susurré una oración a la diosa Celestia. La puerta se abrió y me sentí morir. Era una pequeña potra ghoul salvaje, su uniforme escolar fundido con su carne. Había varios más detrás de ella, todos potrillos y potras, atrapados en la interminable rutina de ir y venir de sus exámenes, hasta que nos vieron y el aire se llenó con un sonido más horrible que cualquiera que pudiera imaginar. Un sonido sin palabras y monstruosamente agresivo de un coro de voces dolorosamente infantiles. No. Celestia, ten piedad. Estaba congelada. Mis ojos se fijaron en los potros monstruosos. No podía hacer esto. Calamity disparó, las balas gemelas de su silla de batalla desgarraron la cabeza de la potranca, salpicando la mayor parte de su cerebro en el cartel. Volviéndose hacia el resto de nosotros, gritó. ¿A qué estáis esperando? Sabía que en realidad no eran potros. Sabía que eran, en el mejor de los casos, animales salvajes, y que nos matarían si no luchábamos o huíamos. Pero mi cuerpo se negó a hacer ninguna de las dos cosas. Calamity volvió a disparar. A mi lado, Velvet lanzó su hechizo anestésico a un potrillo solo para gemir al ver que el hechizo no tenía ningún efecto aparente. Incluso Lobes pareció vacilar un momento, pero ahora escuché que se abrían las compuertas de su lanzamisiles. Wush, krabum. 2 cohetes volaron hacia arriba y explotaron contra el techo, haciendo que grandes trozos cayeran sobre las criaturas de abajo, junto con la mitad de una fila de sillas del aula de arriba. Tropecé hacia atrás cuando 2 potros y una potra quedaron aplastados bajo el techo derrumbado, preguntándome si eso los había matado o simplemente los había incordiado, incluso después de que se apagaran las luces de mi brújula op. Little Pip, ordenó Lobes, llévanos allí. Allí arriba. Sentí que estaba pensando a través del lodo. Ahora. Gritó, sacándome de mi estupor. Calamity pasó volando a mi lado, disparando de nuevo cuando otro potro ghoul salvaje de Camelot galopó a través de la puerta abierta y saltó sobre los escombros hacia nosotros. El disparo doble golpeó al potro en el costado, tirándolo contra las sillas. Envolví mi campo de levitación alrededor del resto de nosotros y nos hice hacer levitar a través del techo. Detrás de mí, escuché el siniestro sonido que indicaba que uno de los potros caídos se estaba levantando, lleno de vida nigromántica. Asomé la cabeza fuera del aula, mirando a ambos lados del pasillo. Seguí esperando a que aparecieran los potros ghoul salvajes, pero no había luces hostiles en mi brújula op. No podía decir si todavía estaban tratando de llegar a este nivel, o si habían dejado de perseguirnos en el momento en que ya no podían vernos ni oírnos, literalmente. Fuera de la vista, fuera de la mente. El pasillo presentaba un nuevo peligro. El aire estaba lleno de una bruma rosada que se hacía más espesa hacia una rejilla de ventilación en el techo. Solo pude distinguir el gran ventilador de metal detrás de la rejilla, deformado y fundido con el metal del eje mismo. La zona densa en gas rosa no parecía particularmente grande, pero estaba creciendo lentamente. Lobes, ordené, cerrando la puerta, necesitamos que explores adelante. Encuentra el camino más corto hacia otra sección sin nube rosa del edificio. El ranger de acero asintió. Abrí la puerta el tiempo suficiente para que él entrara al galope, luego la cerré de nuevo. Oye, Pip, dijo Calamity, su voz casi un susurro. Estoy bastante seguro de que uno de los primeros edificios de los ministerios fue el del Ministerio de Ciencias Arcanas.
Creo que deberíamos entrar allí y agarrar buenas armas de energía mágica, en caso de que tengamos que lidiar con más ghouls salvajes de Camelot. Aquí vamos, suspiré, gimiendo por dentro y obligándome a no mirar hacia atrás. Bueno, las pistolas de energía mágica son mucho mejores contra los ghouls salvajes de Camelot que lo que llevamos, lo ves aparte, razonó Calamity de manera demasiado razonable. Y no deberíamos depender de él cada vez que nos enfrentamos a más monstruos. Y, para el caso, intervino Velvet Remedy, necesitamos pasar por el Ministerio de Paz. Está justo al otro lado del camino y definitivamente nos vendrían bien los suministros médicos. Especialmente si terminamos luchando contra esos alicornios. Por supuesto lo haríamos. Me volví hacia ambos. Mirad, cuanto más turismo hagamos, más largo y peligroso será este viaje. Ya estamos tardando más de lo que quería simplemente para salir del primer edificio. Razón de más para conseguir suministros médicos adicionales mientras podamos. Sabes que el Ministerio de Paz tendrá suministros en alguna parte. Asentí. Alguna parte. Ese es el problema. Ninguno de los dos habla de una breve parada. Estáis hablando de explorar esos edificios. Velvet Remedy asintió. Lo sé, es peligroso. Pero estoy preocupada por... No, solo quieres ver el Ministerio de Fluttershy. Velvet Remedy dio un paso atrás, fingiendo un corazón herido. Mi expresión no cambió. Vale. Sí. Pero también estoy preocupada, insistió. Por Lobes. ¿Lobes? Repitió Calamity. ¿Por qué te preocupas por él? El chico puede sobrevivir a cualquier cosa, como un apocalipsis. Velvet Remedy puso los ojos en blanco. Es inmortal, no indestructible. Esa armadura podría repararse sola, pero ¿cómo sabemos que está bien por dentro? Las únicas cosas que curan a los ghouls son la radiación y las pociones curativas, y ese traje suyo está diseñado para autoadministrarse. Ahora, la última vez que reabasteció el dispensario de medicinas de su armadura fue en el establo 29. Y desde entonces ha recibido disparos con balas antitanque, ha caído desde cientos de metros de altura y ha soportado todo lo que le hicieron pasar en Zebratown. Mira, si Lobes estuviera en problemas, nos lo diría, dijo Calamity. ¿Lo haría? Cuestionó Velvet. Me encontré atrapada, incapaz de decidir cuáles de los defectos de mis amigos estaban manifestándose aquí. Las excesivas preocupaciones de Velvet Remedy o el obstinado estoicismo de Lobes. Sospeché que este era el problema completamente diferente que Velvet había afirmado que Lobes era. No podía culparla por estar preocupada. En el mejor de los casos, era una médica a la que se le negaba la posibilidad de examinar a un paciente. Y el yermo no tenía la costumbre de presentar padecimientos leves con mucha frecuencia. Estaba empezando a criticarme por haber dado por sentada la resistencia de Lobes. Bueno, bebió de la radiación en la casa de Gominola, dijo Calamity. Pero eso fue antes de que le dispararan, le recordó Velvet Remedy al Pegaso. Después, solo regresaste el tiempo suficiente para recogernos. Dita sea. Calamity se frotó la frente bajo el sombrero. Creo que puedes tener razón. Volviéndose hacia mí, sugirió. Lil Pip, tal vez deberías hacer un diagnóstico en su armadura y ver en qué estado está nuestro amigo. Por lo que sabemos, podría estar realmente destrozado bajo todo ese acero. Miré hacia la puerta, deseando que Lobes estuviera ya de regreso. Está bien, Ministerio de Paz y Ministerio de Ciencias Arcanas. Pero seremos lo más rápidos posible y estaremos allí solo hasta encontrar lo que necesitamos. Nada de turismo. Ambos asintieron. Luego Velvet Remedy agregó. También esperaba que pudiéramos echar un vistazo al castillo de las diosas. ¡No! Elipsis. Jadeé, colapsando contra las estanterías de la sala de almacenamiento, el impacto haciendo caer varias cajas de pastillas de jabón sobre mi cabeza mientras luchaba por respirar. Mi corazón luchaba en mi pecho. Velvet Remedy cerró la puerta de golpe detrás de ella, la última en entrar. Chocó contra Lobes, rebotando entre él y el banco de trabajo en el que Calamity se había acurrucado antes de caer de rodillas. No puedo creer que os hicierais esto antes. Jadeó miserablemente. Velvet comenzó a repartir pociones curativas. Debajo de la estación de policía fue mucho peor, gimió Calamity, bebiendo su poción. ¿Por qué crees que vi volar la caldera como una mejor alternativa? Velvet gimió temblorosamente. Perdonado. Se llevó su propia poción a los labios y bebió con avidez. Bebí la poción que Velvet me había pasado y cerré los ojos, esperando que los efectos curativos comenzaran a reparar mi cuerpo devastado por la nube rosa. Velvet pasó una segunda ronda de pociones y pude ver que la parada en el Ministerio de Paz sería realmente necesaria después de todo. Débilmente, me deslicé por el suelo hacia Lobes. Agáchate, soldado, exigí, demasiado dolorida para el baile social que la amistad y la cortesía requerían. Lobes obedeció sin dudarlo, derribando accidentalmente una fila de émbolos con su cola blindada. Saqué una herramienta de mi barda y conecté mi pibbook en su armadura, ejecutando un diagnóstico. El disgusto de Lobes por esta invasión de privacidad irradiaba de él, pero no se movió ni habló.
Empecé a entrar en pánico cuando mi Pip-Boot comenzó a mostrar alertas médicas a través de mi OP. Luché para mantener la calma mientras trabajaba para eliminar las alarmas que probablemente eran falsas. El hechizo de asistencia médica de mi Pip-Boot no estaba calibrado para ghouls, mucho menos cualquier fisiología que fuera normal para los ghouls de Camelot. Deseé tener la comprensión de la medicina de Velvet Remedy, aunque considerando su reacción a los ghouls eso podría no ser de mucha ayuda. Lo único que podía decir con certeza era que la armadura de este Eloobes estaba completamente sin suministros de curación, y aparentemente lo había estado desde la mitad de nuestros viajes en Zebratown. El semental seguía tomando analgésicos y medicamentos de combate, la mayoría de los cuales también estaban casi agotados. ¿Qué había planeado hacer cuando se acabaran? ¡Demonios! Una de sus patas estaba rota en varios lugares. La armadura lo mantenía unido como un yeso. ¿No estás bien?, le dije con severidad, sintiéndome ser Velvet Remedy. Él no dijo nada. Cuando estás en problemas como este, tienes que decírnoslo. Estaré bien, dijo finalmente. Pero noté que no me miraba cuando lo decía. La maldita cuestión era que probablemente lo estaría hasta matarse. Sin embargo, entre ahora y entonces, había un mundo de dolor. Los analgésicos apartaban mucho en este momento, pero no todo, y pronto desaparecerían. Esto se sentía como un autocastigo. Quizás por lo que pasó en Cruzbucklin. O tal vez por los malos recuerdos, las heridas y el arrepentimiento de haber venido aquí, y a Zebratown. Podría señalar que cuando dejara de tomar los analgésicos, el dolor podría obstaculizarlo, poniéndonos a todos en riesgo. Ese era el tipo de argumento que sabía que él escucharía y aceptaría. Pero también era frío y egoísta. Este Eloobes era nuestro amigo y se merecía algo mejor. Necesitaba algo que decir que le demostrara que nos importaba y que, sin embargo, aún sonara persuasivo en sus orejas. Miré a Velvet Remedy en busca de ayuda, solo para recordar nuestra discusión sobre el orbe de Fluttershy. Velvet Remedy se estaba escapando, este Eloobes abusaba de sí mismo, miré a Calamity y me pregunté si estaba mejor. Calamity parecía estar bien, pero también este Eloobes, hasta que eché un vistazo más profundo. Al menos Shenit estaba bien, ¿verdad? No, Shenit nunca parecía estar realmente bien. Después de lo que había pasado, me sorprendería que hubiera un bien en su mundo que se pareciera vagamente al nuestro. Su pánico porque la tocaran todavía estaba fresco en mi mente. Pero al menos estaba mejorando, pensé, en lugar de empeorando. Aunque, en el momento en que nos marchamos, Shenit todavía no había admitido ante Shepir que era su madre. ¿Era eso una actitud normal para una cebra? ¿O era una señal de advertencia, algo más que había pasado por alto? Este Eloobes se apartó de mí, desconectando su armadura de mi Pip-Boot. Debería irme. ¿Irte a dónde? Fuera, respondió. Para encontrar la siguiente habitación que esté libre de la nube. Elipsis. Velvet Remedy arrojó su escudo, la pantalla brillante de magia llenó el pasillo justo a tiempo para que las 3 crías de dragones se estrellaran contra él. Las pequeñas criaturas sin alas gruñeron y arañaron el escudo, sus ojos brillaban, sus rostros deformados por la rabia. «Oh, ¿no son una monada?», arrulló Velvet. Recibió un no rotundo del resto de nosotros. «Más problemas a las 4», advirtió Calamity. Me di la vuelta. Desde el otro extremo del pasillo, varios potros y potras Gold de Camelot emergieron de la escalera. La potranca líder tenía otra cría dragón en su espalda. Miré a la potra, mis ojos atraídos por «Little Pip, ¿qué te pasa?». Con abyecto horror, sí sé. Mira su estigma. El uniforme andrajoso de la alumna dejaba ver claramente la mancha de color rosa oscuro que adornaba su costado. Me tambaleé ante las implicaciones. La potra había obtenido su estigma después de la nube rosa, después de haber muerto. Que la nube hubiera transformado a la pobre potrilla en un monstruo eterno era lo suficientemente horrible, pero de alguna manera la idea de que la había deformado y corrompido hasta el punto de que la nube rosa le había robado lo que debería haberla hecho especial, y había reemplazado eso con la nube misma, era de alguna manera mucho más cruel, mucho más aborrecible. El horror infantil bajó la cabeza, su cuerno brillando con un violento color rosa. Gruesos mechones de nube rosa salieron del aire alrededor de su cuerno brillante, arremolinándose mientras llenaba el pasillo. La potra estaba conjurando a la nube rosa. La cría dragón saltó de su espalda y comenzó a atacarnos, con sus pequeñas garras desgarrando la alfombra del pasillo. El doble disparo de la silla de batalla de Calamity resonó en el pasillo. El cuerpo de la cría dragón chocó contra la pared. Un momento después, los zarcillos rosados empezaron a llegar hasta nosotros. Inmediatamente, mi mente dio vueltas, mi dolor de cabeza intensificándose. Retrocedí, tratando de escapar, solo para golpear el escudo de Velvet Remedy. Los 3 dragones detrás de nosotros soltaron pequeños rugidos de ansia y deseos violentos. ¿Qué? Tosió Calamity, ¿pasa con vosotros? El Pegaso cayó al suelo, incapaz de seguir volando cuando la nube rosa comenzó a comerle por dentro. Disparó a ciegas hacia el rosa. No son potros. Podía escuchar a los potros galopando por el pasillo hacia nosotros. Todo lo que podía ver era rosa y negro, los bordes de mi visión comenzaban a oscurecerse.
Mi brújula OB no mostraba nada más que una masa de rojo borroso. Cada respiración parecía marchitar mis pulmones, haciéndome luchar con más fuerza para conseguir la mitad del aire que podía respirar antes. Velvet Remedy se derrumbó a mi lado, su escudo cayó. Una de las crías saltó hacia mí, las garras me arañaron la barda y me abrieron cortes húmedos en la carne, sus dientes se hundieron en mi crin, tratando de desgarrarme la nuca. Lobes abrió fuego en el pasillo. Me acurruqué cuando me llegaron las ondas y la metralla de las explosiones. Me dejaron los oídos pitando, mi sentido de la orientación y el equilibrio se fueron al cuerno. Pero también apartaron la nube. Mi intestino se retorcía, mi interior se sentía como si hubiera comenzado a pudrirse, pero mi dolor de cabeza se despejó lo suficiente como para poder concentrarme. Hice flotar Little Macintosh fuera de su funda, apuntándolo al pequeño monstruo que me roía la espalda, y disparé. Sentí a la criatura caer de mi espalda. La pobre criatura a la que se le debería haber permitido crecer, ser un dragón. Velvet Remedy estaba hecha una bola, gritando. Los otros dos monstruos estaban tratando de comérsela. Su cuerpo era un tapiz de arañazos sangrantes. Disparé 2 veces más, apartándolos de ella, y tropecé con mis pezuñas. De alguna manera, espantosamente, era más fácil para mí disparar a estas criaturas que a las que tenían forma de potros. Como si el hecho de que nunca hubieran crecido lo suficiente para hablar o pensar como personas justificara tratarlos como animales rabiosos. Mi OB mostraba advertencias médicas. Incluso diluida, la nube rosa me estaba matando. Necesitaba salir antes de que mis órganos internos comenzaran a fallar. Envolviendo a Velvet en mi magia, galopé tan rápido como mis patas y pulmones me permitieron, un trote tambaleante, tratando de salir del rosa. Detrás de mí, Calamity disparó una vez más, luego giró y me siguió, tropezando mientras intentaba correr. El aire se llenó con ese repugnante y chirriante sonido cuando los ojos de la cría dragón a la que Calamity había disparado comenzaron a brillar y a gruñir. Llegad a la habitación más alta, nos llamó nuestro ranger. Los mantendré aquí. Ninguno pasará. Elipsis. Nos hemos quedado sin la última de nuestras pociones curativas, advirtió Velvet Remedy en voz baja, con lágrimas en los ojos. Gemí mientras bebía la poción que ella había hecho flotar hacia mí. Ni siquiera habíamos llegado a calle del ministerio. Y todavía no he tenido la oportunidad de reabastecer la armadura de Lobes. Vi cómo las rayas rojas que cubrían a Velvet se cerraban suavemente ante mis ojos, dejándola aparentemente intacta pero todavía cubierta de su propia sangre. La yegua se balanceó, abatida, y luego se acurrucó junto a Calamity en la gran cama en el centro de la habitación. La gran habitación circular no tenía ventanas, pero tanto la chimenea como el conducto proporcionaban los medios para que la nube rosa entrara en la habitación. Afortunadamente, un hechizo de ventilación mágico había evitado que la nube se acumulara aquí, dejando el aire con un tono rosado más claro. Niveles de rosa que se podían soportar, siempre y cuando ninguno de nosotros se quedara dormido aquí. La habitación del decano había sido una vez hermosa, una habitación solemne de violetas y azules con un mural de nubes flotando a lo largo de la pared y una delicada ornamentación en cada esquina y mueble. Fantasmas de esa belleza permanecían en la podredumbre grasienta de la alfombra, la cama y los tapices. Un soporte dorado con forma de pergamino se apoyaba contra una pared junto a estanterías desmoronadas llenas de libros deteriorados y restos de pergaminos disueltos. Junto a la cama del centro había otro soporte dorado. Este sostenía un terminal, su pantalla brillaba suavemente. La puerta de esta habitación había sido una de las cerraduras más difíciles que había encontrado. No esperaba menos dificultades de la terminal. Simplemente no está bien, se atragantó Velvet Remedy, apoyándose en Calamity. Todos esos potros, esos pequeños dragones, Calamity la envolvió con un ala mientras comenzaba a sollozar de nuevo. No se merecían esto. Es tan injusto. Era peor que injusto. Esto era cruel. Sentí una rabia burbujeante hervir a fuego lento en mi corazón palpitante. Pero no había nadie con quien estar enfadada. No podía estar enfadada con las víctimas, y las cebras, y posiblemente los ponis, que crearon y desplegaron el megahechizo estaban muertas hace mucho tiempo. No, estaba furiosa con la propia nube rosa. Comencé a hackear, tratando de concentrarme, sin querer desahogar mis frustraciones con la terminal para no cometer un error y quedar bloqueada. Little Pip, dijo Velvet en voz baja. Sí, si el megahechizo todavía está funcionando aquí, si todavía está extendiendo este veneno, sus ojos se cerraron, y su voz temblorosa encontró a cero. Tenemos que detenerlo. Asentí. La contraseña era disculpas. Se abre el orbe manzana. Mi anfitriona estaba mirando su reloj. La manija pequeña señalaba las 7, la grande apenas unos minutos después de en punto. O era la primera hora de la mañana o menos de una hora antes de la noche. No tenía forma de saberlo, el pasillo era de un frío metal gris sin ventanas, pero parecía de noche. Una campanilla suave desde atrás llamó la atención de mi anfitriona. Se volvió cuando las puertas del ascensor se abrieron, la música de la fiesta sonaba por el altavoz de la habitación. El ascensor parecía vacío. Mi anfitriona se apartó, mirando con cautela.
Las puertas del ascensor se cerraron, cortando el sonido de la música. Apenas pude escuchar el suave zumbido cuando el ascensor comenzó a descender. Mi anfitriona miró a su izquierda. Pasillo vacío, sin puertas, que terminaba con la pesada puerta de acero de una bóveda. Miró a su derecha. Un campo mágico de luz azul brillaba frente a una puerta de hierro. La habitación más allá estaba llena de servidores zumbones. Me disculpo por llegar tarde, dijo una voz exótica desde la nada, sonando un poco ahogada. Primero apareció la cabeza de la cebra mientras se quitaba la capucha, luego el resto de ella. No quise hacerte esperar. Sentí que mi anfitriona apretaba los labios. No pasa nada, Zecora. Pero tendrás que darte prisa. La seguridad comenzará a funcionar en cualquier momento. Cuando lo haga, hemos dispuesto que el escudo caiga, pero solo estará inactivo durante 4 minutos. Tendrás que entrar, obtener los datos y salir. Vi mi cabeza girar hacia otro lado mientras sacaba una llave del bolsillo de mi uniforme de seguridad. Esto te llevará a través de la puerta. ¿Sabes qué sistema estás buscando, verdad? Zecora asintió. Una mirada triste se formó en su rostro. Pregunto si vale la pena el costo. Se perderán muchas vidas. Sentí un ceño fruncido en el rostro de mi anfitriona. Tenemos que estar dispuestos a hacer sacrificios si queremos poner fin a esta guerra. Tu éxito aquí te dará la confianza del rey, y eso te permitirá acercarte a él. Mi anfitriona dio un paso atrás. Pero, si ayuda, estoy segura de que se encargarán de que las fábricas de armas tengan un personal mínimo cuando las cebras las ataquen. El ceño de mi anfitriona se convirtió en una mueca. Desafortunadamente, hemos tenido una pequeña complicación. Zecora arqueó una ceja. Han instalado una especie de detector de piedras preciosas nuevo. Algo del Ministerio de Imagen, de entre todos los ministerios. Está diseñado para detectar talismanes de cebra, como tu capa, y no es parte del sistema de seguridad normal, por lo que no podemos apagarlo sin activar las alarmas. Tendrás que quitarte la capa antes de entrar. No la necesitaré una vez allí, así que la dejaré a tu cuidado. Zecora se quitó la capa y ahora solo llevaba una burjaca. Parecía extrañamente desnuda sin las joyas que la había visto usar antes. El escudo de energía azul cayó de repente. Mi anfitriona contuvo el aliento. Rápido. Golpéame. Fuerte. Zecora giró y atacó a mi anfitriona. Una pezuña la golpeó de lleno en el pecho y le rompió al menos una costilla. La otra se hundió con fuerza en la suave carne de su cuello. Los ojos de Zecora se agrandaron cuando caí, ahogándome, luchando por respirar. Claramente, no había tenido la intención de asestar un golpe posiblemente fatal. Mi anfitriona la saludó, tosiendo y luchando por permanecer consciente. Zecora galopó por el pasillo. La escuché abrir la puerta y traspasarla, pero mi visión se estaba nublando. Me senté allí, luchando cada vez más fuerte, tratando de respirar, el aire luchando por pasar por mi garganta y entrar en mi pecho. Escuché el timbre detrás de mí. La puerta se abrió y un semental verde manzana vestido con smoking entró y miró a su alrededor. Applesnack. En el momento en que me vio, sus ojos se agrandaron. Luego los entrecerró, mirando la capa de cebra tirada cerca. Maldita sea. Sabía que algo iba mal. Miró hacia arriba, observando la puerta abierta y el escudo mágico desactivado. Aguanta. Iré a... Applesnack se congeló, su voz silenciándose abruptamente, mientras Zecora rodeaba los servidores y volvía aquí. Tú. Applesnack adoptó una postura de batalla y Zecora se detuvo en seco. Tú. Gritó Applesnack, furia en su voz. Applesnack. Dijo Zecora, sus ojos se agrandaron. Ella confió en ti. Te dejó entrar en nuestra casa. Y la has traicionado. Applesnack avanzaba lentamente. Te abrí mi corazón porque ella quería que lo hiciera. Incluso comencé a confiar en ti, a quererte, a una cebra. ¿Cómo pude ser tan estúpido? Apple, jadeó mi anfitriona, levantando una pezuña. No, pero casi no había sonido en mi voz. Luchábamos por levantarnos, pero nuestros miembros no funcionaban. Me di cuenta de que realmente estábamos muriendo. Pensó que eras una amiga. Y la has apuñalado por la espalda. Applesnack estaba rugiendo. De repente lo supe. Esto era lo que le dolía. Recordé la negación de Loves cuando le dije la verdad sobre Zecora, y la dolorosa resignación que pareció seguir. Preferiría que hubiera matado a estos monstruos a sangre fría, le había dicho Loves a Calamity. No fue el asesinato lo que pensó que era malo. Fue la rabia ciega. Y ahora, regresas esta noche, de entre todas las noches, para hacerle daño de nuevo. Zecora se agachó sumisamente. Me has atrapado, no pelearé, entonó. Soy tu prisionera esta noche. Applesnack se agachó, temblando. Luego gritó, bramando. ¡No! Esta noche eres una cebra muerta. No. Oh no, Loves. No hagas esto. Cargó, arremetiendo un golpe contra Zecora. Ella no trató de esquivarlo. Al menos, no el primero. Sí el segundo. Y el tercero. Y el cuarto. Mi anfitriona se agitó cuando la oscuridad comenzó a filtrarse en los bordes de su visión. La lucha por respirar se estaba volviendo más difícil y estaba perdiendo.
Todo su cuerpo se sentía débil y distante. No sentimos el movimiento del ascensor en absoluto. Pero escuchamos el timbre. Cuando las puertas se abrieron, una canción extrañamente familiar flotó en el pasillo. ¿Cómo puedo protegerte del horror y las mentiras? Cuando todo lo que alguna vez tuvo significado se hace añicos, arruinado, sangrando y los susurros en la oscuridad me dicen que no sobreviviremos. Era la canción que había tocado en la cabaña de Loebes la mañana en que realmente lo conocí. La canción en la que parecía perderse extrañamente. Mi anfitriona luchó de nuevo, tratando de levantarse, tratando de hacer funcionar cualquier parte de su cuerpo ahora. Ya no respirábamos. Al final del pasillo, vi a Zecora atacar, tratando de defenderse. Applesnack esquivó una coz y lanzó una propia, dándole un golpe bajo y enviando su cuerpo volando contra la pared. Zecora golpeó la pared con fuerza, escupiendo sangre mientras caía al suelo. Desde el interior del ascensor llegó una voz horriblemente familiar. Nueces y musarañas. Sé que el chico está planeando proponer matrimonio esta noche, pero si nos perdemos nuestra canción porque el sargento Loebes se ha vuelto un impuntual, ¿o no? Oh no 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 no. No vengas aquí, Applejack. No veas esto. Te dolerá si ves esto. Loebes me había dicho habíamos estado tratando de reparar nuestra relación desde la noche en que vio la oscuridad en mí. No descubrió. Vio. Applejack, con un pequeño vestido negro que claramente era un original de Rarity, salió del ascensor. Miró a su derecha y vio un pasillo vacío que terminaba en la puerta de una bóveda. Miró a la izquierda. Sus ojos se agrandaron, sus pupilas se dilataron hasta convertirse en puntitos cuando vio a Applesnack, cubierto de sangre, con el torso agitado con cada respiración, de pie sobre el cadáver reventado de Zecora. Fin del flashback. ¿Hay un pasaje secreto desde el sótano del edificio de exámenes hasta el tesoro real? Preguntó Loebes con incredulidad mientras galopábamos hacia el monumento celestial, nuestras armas y la mayoría de nuestros suministros flotando detrás de mí. Tampoco le veo el sentido. Ese es el tipo de lugar en el que no querrías caminos secretos, respondió Calamity, deslizándose a nuestro lado. Pero eso es lo que decía el mapa de esa terminal. Todavía me estaba recuperando del descubrimiento de en qué oficina habíamos entrado, en cuya terminal había logrado entrar. Velvet y Calamity se habían acostado en la cama de Celestia. Después de que su hermana Luna tomara el trono, después de Litleorn, había pasado mucho más tiempo en su escuela que en el castillo. Cuando llegamos al monumento, redujimos el paso. La mayoría de las yeguas alicornio estaban al otro lado de calle del ministerio, pero Miope estaba detectando hostiles lo suficientemente cerca como para preocuparme, incluso en la luz rojiza y tenue del crepúsculo. Teníamos que ser sigilosos. El monumento celestial era magnífico incluso después de siglos de decadencia royendo su estructura, dejando al descubierto partes del armazón. Me detuve un momento para mirar con asombro, luego me incliné ante él, enviando una oración a la diosa. Escuché el sonido de la estática. Se hacía cada vez más fuerte. Un Paraspribot se acercaba desde la parte frontal del monumento, sus altavoces transmitían ruido blanco y muerte nigromántica. Mi visión se nubló, mi cabeza comenzó a palpitar por lo que pareció la infinitésima vez esa noche. Ahora estábamos al borde del radio de efecto. Comenzamos a retroceder. Era inútil contra los ghouls creados por la nube rosa, y casi tan indefensa contra las yeguas alicornio, pero esta era una amenaza que solo yo estaba equipada para vencer. Yo era la única con un arma a distancia que era silenciosa. Saqué flotando el rifle ígneo, mirando hacia abajo, siguiendo al robot que se acercaba con su luz amigable en mi brújula op. Esperando a que se dejara ver, el Paraspribot cayó al suelo, los circuitos internos ardiendo, su transmisión muriendo con un estallido de ozono. Pasamos trotando, ignorando los restos de metal. Bueno, la mayoría de nosotros lo hicimos. Calamity lo recogió y se lo ofreció a Loebes, recordando que la armadura del Ranger usaba chatarra para repararse. Los terrenos exteriores de la escuela de Celestia estaban felizmente vacíos. Cualquiera afuera había huido a la seguridad de los edificios cuando llegó la nube rosa. No es que los edificios hubieran demostrado ser lo suficientemente seguros. Cuando rodeamos una de las enormes alas del monumento celestial, vimos que calle del ministerio no había salido tan bien parada. Había esqueletos esparcidos por todo el campo, sobresaliendo del suelo como malas hierbas negras. Los ciudadanos habían llenado el parque cuando la nube rosa lo consumió. Un semental cuya pajarita y cuello se habían convertido en partes permanentes de su cuello, la estructura retorcida de un carrito de potro con el esqueleto y la carne del pequeño hechos una sopa en su interior, la madre fusionada hasta la altura del estómago dentro de los adoquines cercanos, una yegua que había estado sentada en un banco del parque, su esqueleto ahora parte del banco mismo, manteniéndola en esa pose para siempre, dos ponis atrapados en un abrazo eterno, sus cráneos fusionados en una esfera deforme, cuatro cuencas oculares mirando hacia arriba en la dirección en que el horror rosado había descendido sobre ellos, apagando las llamas gemelas del amor y la vida. Esto es demasiado, gimió Velvet Remedy. Luego jadeó de horror, se detuvo en seco y miró al frente. El Ministerio de Paz.
El centro de Camelot del Ministerio de Fluttershy se había construido en un bosquecillo de árboles cultivados mágicamente. Hace 200 años, habría sido una visión conmovedora de la belleza natural. Pero la nube rosa había matado a los árboles, convirtiéndolos en terrores negros y retorcidos. Todo el edificio parecía una casa maldita. Pequeños objetos cubrían los adoquines y las macetas sin vida que rodeaban el ministerio, tijeras, ceniceros, marcos de metal, todos lanzados desde las habitaciones cuyas ventanas se habían roto. Partes de una terminal yacían destrozadas en los escalones justo afuera de las puertas delanteras. Una mariposa de cerámica se había roto en 6 pedazos esparcidos por una hilera de setos muertos. Mientras avanzábamos, Velvet Remedy vaciló. Yo, no creo que quiera ver más. No quiero saber qué le ha hecho a Fluttershy este lugar envenenado. Elipsis. Velvet Remedy se detuvo para mirar un diorama en una esquina que mostraba a Fluttershy sentada en un campo boscoso, rodeada de animales amables. Supuse que estaba luchando contra el impulso de romper la pantalla y robarla a Fluttershy del tamaño de un potrillo para ella. ¿Estás bien? No puedo alejarla de sus amigos del bosque, se quejó Velvet suavemente. El Ministerio de Paz había sufrido graves daños internos cuando los árboles que formaban la mayor parte de sus muros exteriores se retorcieron en su antinatural agonía. La nube rosa se había filtrado en todas las habitaciones excepto en la mayoría de las interiores. Para nuestra mayor consternación, el centro de Camelot parecía ser menos un lugar de investigación médica y curativa que un frente público y un centro administrativo para los otros centros del MDP. Nuestra búsqueda de medicinas estaba resultando infructuosa. La única ventaja era que nada en el Ministerio de Paz nos había atacado todavía. Todo en este lugar estaba muerto. Me acerqué a un conjunto de puertas dobles y la abrí. Velvet Remedy, mirando por encima de mi hombro, relinchó consternada. Una neblina de color rosa intenso llenaba la enorme sala que una vez había sido un auditorio. Filas de asientos podridos descendían hacia un escenario ruinoso debajo de los últimos hilos colgantes de cortinas devoradas por la nube. Las paredes, formadas por aún más árboles, estaban ennegrecidas y muertas. Velvet Remedy pasó inexplicablemente a mi lado y galopó hacia la habitación envenenada. Velvet. ¿Qué estás haciendo, chica? Lárgate de allí. Velvet no nos prestó atención, subió al escenario y saltó sobre él. La vi vacilar mientras aterrizaba, la nube rosa comenzaba a llegar hasta ella. Le grité que volviera. A mi lado, Pirelic gritó, llamando a su amada Velvet. ¿Qué diablos cree que está haciendo? Dijo Calamity. Velvet tropezó, se volvió y se paró ante el podio. Le puso una pezuña y se rompió al tocarlo. Pude escucharla sollozar. El auditorio todavía tenía una gran acústica. Al verla de pie en ese escenario, con sus cajas médicas amarillas, de repente me di cuenta de que no se trataba de un auditorio cualquiera. Y que ese no era un podio cualquiera. Hola. Dijo Velvet Remedy dócilmente, recitando de memoria. ¿Podéis prestarme atención, por favor? Si no os importa. Oh, diosas. Espera, Lil Pip. Voy a agarrarla. Gracias, estaba diciendo Velvet. Ahora, sé que todos estáis muy ocupados. Así que trataré de no quitaros demasiado tiempo. Calamity, espera. Dije, levantando una pezuña. Pirelic revoloteó sobre el rosa, ululando de agitación. ¿Que espere? Se volvió hacia mí con fiereza. Te has vuelto loca. Morirá allí dentro si esperamos. Me concentré, envolviendo a Velvet Remedy en mi magia. La sacaré, pero, creo que ella necesita hacer esto. Velvet estaba arriesgando su vida para hacer esto, y no podía decir si iba de camino hacia la catarsis o la catatonia. ¿Necesita hacer qué? Exigió Calamity. Pirelic no esperó. El fénix de fuego Valirio se elevó hacia el veneno, volando hacia Velvet Remedy. Debajo de nosotros, Velvet Remedy continuó, su inflexión coincidía perfectamente con la de Fluttershy. La Reina Luna nos ha dado, es decir, nos ha permitido, tenemos un nuevo proyecto. Velvet se detuvo, mirando a la multitud que solo existía en su mente, mientras Pirelic aterrizaba entre sus pezuñas delanteras y se frotaba contra ella, empujándola a moverse. Esto es malo, me dijo Lobes. Velvet se encogió levemente. Por favor, no os enfadéis. Sé que todos estamos sobrecargados de trabajo, y que todos tenemos mucho que hacer ya, y todo lo que estáis haciendo es simplemente maravilloso. Le dio al público una hermosa sonrisa. Oh, ¿qué diablos? Gimió Calamity. Pirelic empezó a toser. Extendí mi magia a su alrededor también, sintiéndome cada vez más ansiosa. ¿Necesitaba ella esto? ¿Me perdonaría alguna vez si la sacaba y le negaba esto? ¿Importaba? Pero, esto es realmente importante. He estado hablando con la Reina Luna, y, Velvet cayó de rodillas, tosiendo, su voz se debilitó mientras luchaba por respirar, quiero hacer este proyecto. Estoy completamente, tosió de nuevo, completamente involucrada, y espero que vosotros también lo estéis. Esta horrible, terrible guerra se ha prolongado mucho, demasiado tiempo, y ha herido a tanta gente, podía escuchar la tristeza y el dolor en la voz debilitada de Velvet. Podía ver sus lágrimas.
Basta de esto. Gruñó Calamity. Lil Pip, sácala de allí ahora. Asentí con la cabeza, parpadeando para contener mis propias lágrimas. De tus labios a los oídos de Celestia, gemí mientras hacía flotar a Velvet Remedy y sacaba a mi amiga de esa cámara de gas. Velvet Remedy apenas estaba en condiciones de moverse, mucho menos caminar, incluso después de que le di nuestra última poción curativa. La dejamos al cuidado de Pirelip y Loves. ¿Te importaría decirme qué diablos fue todo eso? Preguntó Calamity, furioso, mientras volaba por encima del laberinto de cubículos de oficina por los que estaba vadeando. El orbe de Fluttershy, le dije. Escuché un crujido y sentí un dolor agudo en mi pezuña izquierda. Mirando hacia abajo, vi que había pisado los restos esqueléticos de una pequeña criatura. Me detuve, apoyándome contra una pared cúbica mientras telequinéticamente sacaba un trozo de hueso roto en forma de espina de mi pezuña, que rezumaba sangre. Había otros pequeños esqueletos por todo este piso. Ese auditorio, esa era la habitación donde Fluttershy estaba hablando con el personal de su ministerio en el recuerdo del orbe. Velvet Remedy estaba recitándolo, o reviviéndolo, o algo así. ¿Y eso te pareció algo que debimos dejar que siguiera haciendo? Estalló Calamity. Yo, no lo sé. Velvet es una artista. No creo que haya sido, espero que solo se tratara de una actuación. Su única oportunidad de estar en el escenario de Fluttershy. Pero, me volví hacia mi amigo Pegaso, el primer amigo que realmente había tenido. El ministerio de Fluttershy creó los megahechizos, Calamity, le desvelé. ¡Guau! Calamity se detuvo en el aire, batiendo las alas. ¿Qué dices ahora? Originalmente fueron pensados como hechizos de curación masiva. Ella nunca quiso que se usaran como armas. Calamity gimió. Velvet, ella no lo sabe todavía. Pero tarde o temprano se va a enterar. Y cuando eso suceda, ¿crees que le sería más fácil si le hubiéramos negado la oportunidad de hacer lo que sea que haya hecho? Mierda. Calamity rompió una de las paredes del cubículo con una pezuña. Seguimos adelante. El aire aquí era claro, aunque añejo y rancio. Sin embargo, se sentía como si la nube rosa estuviera a nuestro alrededor, devorando a mis amigos, su corrosión filtrándose incluso en nuestra amistad. Caminamos por el piso sin volver a hablar, pasando por los cubículos y las oficinas más pequeñas, hasta que llegamos a un pasillo amarillo curvo. En la curva interior había una simple puerta de madera, el marco a su alrededor cubierto de pequeñas pajareras. A lo largo de la parte inferior de la puerta había varias puertas más pequeñas, como si estuvieran diseñadas para que pequeños animales entraran y salieran como quisieran. A lo largo de la curva exterior había dos pares de majestuosas puertas dobles arqueadas de caoba pulida. Estas también tenían una pequeña puerta para animales incorporada. El conjunto lejano estaba abierto, pero todo lo que podía ver de la habitación era parte de la pared. La curva del pasillo me impedía ver el otro extremo, pero no era necesario. Justo más allá de las puertas abiertas había un letrero, la placa de vidrio que decía ascensores todavía estaba iluminada por una luz que parpadeaba ligeramente. Revisé Miop en busca de signos de hostilidad, pero todo el piso estaba muerto. Empujando a Calamity, sugerí. Terminemos con esto. Quiero salir de aquí. Ve por esa puerta, señalé hacia la pequeña y peculiar puerta interior. Yo entraré por estas. Calamity relinchó con tristeza, pero voló hacia la puerta más pequeña. Apostaba a que una oficina diseñada para permitir animales pequeños era menos propensa a tener defensas peligrosas. No es que esperara algo amenazante de ninguna de las habitaciones. El Ministerio de Paz había sido total, incluso inquietantemente, pacífico. Vi cómo Calamity abría la puerta de la oficina interior. Ni siquiera estaba cerrada. Luego cambié al conjunto más cercano de puertas dobles de caoba. Dentro había una sala de reuniones, presidida por una elegante mesa elaborada exquisitamente con la misma caoba que las puertas. Se habían volcado sillas, se habían desparramado papeles y carpetas. La pared opuesta estaba dominada por una enorme ventana panorámica que miraba hacia la calle del ministerio teñida de rosa. La habitación contenía un solo esqueleto, el de una yegua cuyo cuerpo colgaba de la ventana, una pezuña fundida con el cristal. Había imperfecciones que irradiaban lejos de su pezuña, grietas en la ventana que se habían fusionado antes de que la presión exterior pudiera crecer lo suficiente como para volar la ventana. Un bolso una vez hermoso colgaba podrido de sus huesos, la parte inferior se había desgarrado, tirando su contenido al suelo. ¿Eso es, Fluttershy? Mi corazón se hundió, un nudo formándose en mi garganta. Me acerqué, los ojos fijos en el esqueleto, solo para correr hacia la mesa. De alguna manera, parte de mí estaba segura de que era Fluttershy. Que ella había, no. Sentí una oleada de alivio cuando me di cuenta de que no era el Pegaso amarillo después de todo. No tenía alas, sino un cuerno, esto era un unicornio. Probablemente una secretaria o una enfermera, posiblemente una cuidadora de los animales de Fluttershy mientras ella estaba fuera. Pero no la propia Fluttershy. Mientras caminaba alrededor de la mesa para ver de cerca, vi la pared del fondo donde una pizarra colgaba entre dos monitores. La sala de reuniones había sido diseñada para presentaciones multimedia.
Entre los extraños diagramas, la pizarra tenía 4 palabras escritas con tiza amarilla en negrita, salvo que la primera letra de cada palabra era rosa. Comunali. Asured. Reciprocal. Existence. Me sentí débil. Oh pobre Fluttershy, tropecé y me senté en una silla. La silla se rompió rápidamente y me tiró al suelo. Parpadeando, me encontré mirando entre las patas de la mesa las pezuñas traseras del esqueleto colgando y la colección de basura que había caído de su bolso. Entre la basura podrida yacía una estatuilla, todavía prístina, de un Pegaso amarillo rodeado de pájaros y mariposas, una pequeña familia de ardillas y un conejo blanco. Ella le sonreía dulcemente desde detrás de la cortina que era su crin rosada, con una mirada gentil en sus ojos. Me levanté, acercándome hasta que pude ver, sé amable. La última de las estatuillas. Ahora tenía un juego completo. Solo que yo no me iba a quedar con esta. Conocía a un unicornio que la necesitaba más que yo. Además, no estaría mal que la amabilidad corrupta llevara la estatuilla de la portadora del elemento de la amabilidad. No estaría, deshonrándola de alguna manera. Así que fue con toda la intención de darle la estatuilla de Fluttershy a Velvet Remedy que la envolví en mi magia, y todo cambió. Sentí una oleada de magia, al igual que con las demás, pero esta vez estuvo acompañada de algo más. Algo mayor. Cuando levanté la estatuilla de Fluttershy ante mí, supe que me la iba a quedar. No por egoísmo. No porque fuera algo que quisiera o sintiera que merecía. Las estatuillas querían estar juntas. Las ministras necesitaban estar juntas. Estaban destinadas a estarlo. Fluttershy, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Willy the Sparkle, Rarity, Applejack. Eran más fuertes cuando estaban juntas, mejores. Separarlas había sido lo peor que cualquiera pudiera haberles hecho. Lo sabía, y ahora que las había reunido, sabía que no podía volver a separarlas.